Hoy en Conecta Canarias vamos a hablar sobre una desaparición que tiene a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria y concretamente a la gente de la isleta en vilo. Hablamos de Juan Cedrés, que desapareció en la capital Gran Canaria el pasado viernes a mediodía cuando pescaba en la zona de los Alabarderos, en el Confital. Es una situación que tendremos aquí en Conecta Canarias, que se la contaremos, seguiremos muy pendientes de esa búsqueda. De hecho, lo está nuestro compañero Pedro Santana desde la isleta en Gran Canaria. Pedro Santana, Conecta Canarias. Buenas tardes. Por comenzar, de alguna manera, ya saben ustedes que nos gustaría poder llevarles a sus hogares informaciones más agradables, pero como comenta, la actualidad nos trae hasta este municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí, desde el pasado viernes, se busca a José Luis, un hombre de 64 años, reconocido vecino de esta capital de la isla de Gran Canaria, que desaparecía cuando se encontraba pescando en esta zona de El Confital. Todo apunta a que un golpe de mar podría haberlo arrastrado consigo, y es que ya les habíamos advertido que las condiciones del mar iban a ser bastante complicadas. De hecho, nos encontramos en avisos amarillos por fenómenos costeros adversos, algo que está dificultando bastante la búsqueda de este hombre de 64 años. Desde que se dio la voz de alarma, numerosos equipos de emergencia junto a vecinos, amigos y familiares de José Luis lo buscan por tierra, mar y aire, por el momento sin éxito. Lo último que sabemos es que ayer, en la tarde de ayer, un golpe de mar traía hasta la orilla del Confital las zapatillas que José Luis llevaba cuando desapareció. Hoy nosotros en directo en Conecta Canarias vamos a hablar con Daniel, su hermano y la última persona que lo vio con vida, para que nos actualice cómo está dándose la búsqueda y cuál es la última hora. Vamos a estar pendientes de ese asunto. Ya saben que la información pasa también por esas manifestaciones ayer en todo el país contra la amnistía de Pedro Sánchez. Salieron miles de personas a la calle, mientras en toda España una parte de la población efectivamente se echaba a la calle. Junts aprobaba por un 86% de los votos de sus militantes el pacto con el PSOE para investir a Pedro Sánchez como próximo presidente del Gobierno de España. Es un asunto que hoy vamos a abordar en nuestra mesa de debate. Bueno, y de hecho vamos a hablar sobre la situación política con el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, actual portavoz del mismo, con Alfonso Cabello, que va a estar con nosotros. Será nuestra entrevista del día para contarnos esos asuntos y también los primeros 100 días del Gobierno de Canarias, cómo han ido estos últimos 100 días. Estaremos con él. Nos va a acompañar también el periodista Antonio Herrero, con el que vamos a repasar los sucesos que han acontecido en Canarias en esta última semana. Y también una cuestión de servicio público, porque donar es muy importante. Donar salva vidas, donar sangre. 300 bolsas de sangre son necesarias al día. De hecho, hoy nuestra compañera Mari Martín nos va a desvelar esos secretos a la hora de donar desde La Matanza, en Tenerife. Mari Martín, Conecta Canarias. Sí, los hospitales canarios requieren sangre. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia hace un llamamiento a la población para que done. Esta semana están distribuidos en diferentes puntos itinerantes en diferentes municipios de todo el archipiélago. Nosotros nos encontramos en uno de esos puntos, en La Matanza de Acentejo, en Tenerife. Recuerden ese dato, en Canarias son necesarias 300 bolsas de sangre al día. Y recuerden también que una sola bolsa de sangre puede salvar hasta 3 vidas. En Conecta Canarias esta tarde les vamos a recordar cuáles son los requisitos para poder donar sangre y aportaremos también nuestro granito de arena, o mejor dicho, nuestra gotita de sangre a la causa. Lo podrán ver esta tarde aquí en Conecta Canarias. Vamos esta tarde también aquí en Conecta Canarias a mantener una entrevista que seguro que les va a emocionar. Hablamos de un hombre que practicaba Ironman y otros deportes, Eduardo Martínez, y de repente tuvo un accidente que le dañó la médula hace 10 años concretamente. Desde entonces pues no puede hacer prácticamente nada, pero hoy nos cuenta su historia aquí en el programa. Una entrevista muy interesante, como también una iniciativa que vamos a conocer en la isla de Tenerife con niños, con Luz Martín, Conecta Canarias. Buenas tardes. Todos llegamos a un momento en nuestra vida en el que hacer este gesto que yo voy a hacer a la hora de votar nos parece algo totalmente normal. Estamos acostumbrados, pero siempre hay una primera vez para todos. ¿Recuerdan la primera vez que votaron con 18 años? ¿Se sintieron preparados? ¿Sabían cómo hacerlo? Pues precisamente para ayudar a los más pequeños a prepararse para el futuro en este colegio, en La Laguna, el colegio de Creolí, han llevado a cabo un proyecto que consistía en eso, en trasladar la política
a las aulas, la actualidad también, la sociedad, y eso ha hecho que todos ellos se sientan muchísimo más interesados. De hecho, han incluso llevado a cabo unas elecciones con 4 partidos políticos con diferentes propuestas que conoceremos en unos minutos aquí en Conecta Canarias. Muchísimas gracias, Luz. Pues eso es una pequeñísima parte de lo que va a ser nuestro programa en el día de hoy. Qué interesante, ¿eh? No se lo pueden perder. Hasta ahora. El día de ayer nos dejó imágenes como esta. Tras las manifestaciones celebradas en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria contra el acuerdo de amnistía alcanzado entre PSOE y Junts. Lo contamos en unos minutos en Conecta Canarias. Buenas tardes. El pasado viernes al mediodía desapareció un hombre de 64 años, Juan Luis Cedrés, en la capital Gran Canaria, concretamente en la zona de los Alabarderos, en el Confital, en la isleta. No se le ha visto más, no se tiene, desde luego, señal de su rastro, y hay una desesperación en torno a este caso evidente por parte de sus familiares y amigos. Bueno, de hecho, se mantienen en vilo buscándolo y en el mirador de Las Coloradas. Nos vamos hasta la isleta Gran Canaria. Pedro Santana, Conecta Canarias. Se lo comentábamos al principio. Buenas tardes, compañeros, por decirlo de alguna manera. Ya saben que nos gusta darles informaciones un poco más agradables, pero les decía que la actualidad nos trae hasta esta zona, como decían, del Confital, de la zona de la isleta. Desde el pasado viernes se busca aquí a José Luis, un reconocido vecino de Las Palmas de Gran Canaria, que se encontraba pescando, como les decía, en la zona del Confital, y que todo apunta a que un golpe de mar lo pudo arrastrar. Les habíamos comentado también la pasada semana que las condiciones del mar eran muy complicadas, y todo apunta a que efectivamente esas condiciones del mar tan complicadas podrían haber arrastrado a José Luis. Nosotros vamos a mostrarles un vídeo en el que les explicaremos un poco mejor cómo se encuentra la situación y cómo son estas labores de búsqueda que se están organizando desde el pasado viernes aquí por parte de numerosos efectivos de emergencia. Los familiares de Juan Luis Cedrés no cesan de buscarlo. Juan Luis es un conocido runner de 64 años de la isleta, que desapareció el pasado viernes cuando se encontraba pescando en la zona de los Alabarderos, en la costa oeste de dicho barrio. Juan Luis está por la zona de atrás de los Alabarderos, del Confital. No sé realmente qué estaba haciendo, pero él solía correr mucho, o sea, era un running, un tío que estaba siempre haciendo deporte, corriendo mucho, y de vez en cuando pues también se iba por el Confital a echar alguna pesca o algo, ¿no? Como cualquiera de los que vivimos por aquí cerca. Y se ve que ese día el mar estaba bastante bravo porque había mar de fondo con una buena sola, y lo arrastró la mar ahí, en la zona de los Alabarderos, una zona un poquito complicada. Esa zona es la zona donde más desaparecidos hay, o sea, donde menos éxito se ha tenido en encontrar después de varios días a las personas. Una zona todo basalto, todo más o menos parecido a este tipo de piedra, ¿no? Pero es donde cuando hay ese tipo de marea se manifiesta bien de norte o de noroeste, pega muy fuerte, y entonces la ola escala y suele barrer con todo lo que coja por el medio. Y luego tienen otro hándicap, que es muy profunda también, o sea, coges profundidad enseguida, 30-40 metros los coges muy rápido. Con estas condiciones, por desgracia, lo más lógico es que el cuerpo fue arrastrado por la mar. El tipo de constitución física que tenía este hombre pues era una persona muy fibrosa, con una constitución esa muy fuerte también, pues estaba todo el día, siempre estaba corriendo. Entonces eso hace que tenga menos flotabilidad ese cuerpo, con lo cual si se fue al fondo y después hay mar de fondo, siguiendo para la redundancia, y lo arrastra hacia afuera o lo lleva a mucha profundidad, hace mucho más difícil que ese cuerpo, por la acción natural de la descomposición, que se generan gases y un aumento de volumen, lo cual implica pues que si no ha flotado ya, normalmente ya hoy tendría que estar el cuerpo flotando. Según la hora en que ocurrió el accidente, según la marea estuviera subiendo o bajando, hay un montón de variables que van a influir sobre el lugar donde pueda estar ese cuerpo ahora mismo, lo que hace muy difícil la búsqueda.
Ya ven ustedes que Juan Luis Cedrés era un reconocido vecino de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de apenas 63 años, que podíamos conocer muchos por verle corriendo por las calles de la capital habitualmente. Era un corredor amateur, pero esa condición física le habría llevado también a venir aquí habitualmente a la zona del Confital a pescar, algo que hacía, como nos habían comentado algunos de sus familiares, de forma muy habitual. Lo último que sabemos de él es que en la tarde de ayer el mar habría traído hasta esta zona del Confital, en la isleta, las zapatillas que José Luis tendría el día que desapareció. La última persona que lo vio fue su hermano Daniel, y hoy nosotros vamos a estar en directo con él. Daniel, buenas tardes, por decirlo de alguna manera. Tardes. Daniel, ¿cómo se ha dado la búsqueda en estos días? ¿Cómo se encuentran ustedes primero? Pues nosotros estamos consternados por lo que ha pasado y deseamos que aparezca el cuerpo. Y te puedo contar lo que ha pasado hoy si quieres. Han venido los buzos de la Guardia Civil, de los GEA, y se han tirado con la lancha 2 buzos y han encontrado una caña en el fondo. Y han estado investigando y mirando por todo el mar ahí donde él había caído y no han encontrado nada, y me han dicho que la visibilidad era muy buena. Y luego recogieron y se han ido hacia Costayala los buzos a buscar por allí, porque la marea puede haberlo tirado hacia allá por las corrientes. Luego ya ha aparecido el helicóptero, ha dado un par de batidas, vinieron los coches de los drones de la policía local de Telde, de la Goya de Las Palmas de Gran Canaria, y vinieron también el GES del 112 con drones también. Y entonces sustituyeron al helicóptero con esos drones y estuvieron buscándolo bastante tiempo. Y bueno, y poco más. Ustedes están aquí congregados porque hay bastantes familiares, bastantes amigos y vecinos que también le han ayudado en esta búsqueda, sí, que están buscándolo. Le estamos agradecidos a todos los vecinos de Las Coloradas, de la isleta y de todos los amigos que se han volcado con nosotros, nos han apoyado moralmente y se han metido dentro del problema nuestro. Y sobre todo hay gente aquí en Las Coloradas muy buena que han colaborado con nosotros, invitándonos a ir a los baños, de comida, agua, lo que quisiéramos. Y muy agradecidos. Usted fue la última persona que vio a su hermano, porque usted se encontraba también aquí el día que él desapareció. De hecho, la última vez que lo vio, él se encontraba pescando, usted se quedó tranquilo, pero ya la siguiente vez que fue a verlo ya no se encontraba allí. Sí. Yo vine y como sabía que estaba pescando y vi las olas, el oleaje que había, me acerqué a ver si estaba bien. Veo que está pescando, ¿vale? Me regreso un poquito hacia el Confital y vuelvo después de leer el periódico, me volví allí y ya no lo vi. Entonces lo busqué con un chico que llegó allí aquí de Las Coloradas, que corre, también es otro runner, que se llama Mario, creo. Y nada, estuvimos buscándolo antes de activar al 112, y ya cuando vimos que no estaba ni por la izquierda ni derecha, estaba la caña en el suelo y sus pertenencias, pues ya llamé al 112. ¿Tienen ustedes, toda su familia, todos los vecinos que conocían a su hermano, tienen esperanzas todavía? Nosotros esperanzas de verlo vivo, no, porque hemos encontrado sus zapatillas que las tenía puestas cuando cayó al mar y ya no ha aparecido más. Pero tenemos la esperanza de recuperar el cuerpo, que es lo que nos consterna a nosotros. Era un vecino muy conocido por muchísimas personas de Ciudad de Las Palmas. Le decíamos que a todos los que nos están viendo hoy, es un vecino que corre habitualmente, que participaba en maratones, que aunque no era profesional, pues él participaba muchísimo en las actividades de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y además era una persona que conocía esta zona del Confital. ¿Por qué decidió venir aquí un día que estaba el mar pues tan complicado? Bueno, a él le regalaron estas cañas hace un par de meses, 3, 4 meses, y se empezó a dedicar a venir a pescar y le apasionaba. Y entonces corría un día, otro venía a pescar y así. Pero claro, se aficionó a lo mejor tanto a la pesca que se descuidó en las olas que había. Y claro, todo pasa cuando lo buscas también.
¿Qué les han dicho las autoridades por el momento en relación a esta búsqueda? Porque han pasado varios días sin tener resultados. ¿Ellos también tienen esperanzas en poder hallarlo? Sí, claro. La verdad que le estamos muy agradecidos a todos los medios que están realizando. Tienen una buena coordinación desde el principio. Han colaborado con nosotros desde los bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja, el GES, todos. Han colaborado, pero demasiado, y se lo estamos agradeciendo y espero que lo encuentre. Pues de verdad que le damos las gracias por habernos atendido en estos momentos tan complicados para ustedes y para toda la familia, y deseamos obviamente que Juan Luis aparezca lo antes posible para la tranquilidad de todos ustedes y también para la tranquilidad de todos los que nos están viendo y de nosotros. Ojalá. Bien, pues vamos a estar evidentemente pendientes de este asunto durante el programa. Ojalá la familia y amigos de Juan Luis tengan una pronta respuesta a este tema que, recalcamos, les tiene en vilo desde el pasado viernes al mediodía. Ya lo saben, ayer la noticia fue precisamente las manifestaciones por toda España contra los pactos del PSOE con los independentistas que incluyen esa ley de amnistía. Los partidos, o el partido en este caso conservador, se convocó a toda su gente en diferentes comunidades autónomas del país, en diferentes capitales. Aquí concretamente en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria movilizaron a miles de personas para mostrar su absoluta disconformidad. Miles de personas respondieron este domingo a la convocatoria del Partido Popular, manifestándose conjuntamente en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, expresando así su rechazo a la ley de amnistía defendida por el PSOE y al acuerdo alcanzado entre los socialistas y los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. España no se vende, España se defiende, fueron algunos de los gritos que se pudieron escuchar en el epicentro de las protestas en Canarias. Todo ello con un deseo unánime por parte de todos los participantes: celebrar nuevas elecciones generales. Bueno, ya lo han visto, esa manifestación con miles de personas en las capitales de provincia de las Islas Canarias. Vamos a ver ahora, porque después de cada manifestación vemos los resultados, las cifras. ¿Cuánta gente se ha dado cita en esos lugares? Pues vemos por toda España, lo vemos aquí, se ha calificado de masiva. Vamos a ver, en la Comunidad de Madrid, la delegación del Gobierno lo ha citado en 80.000 personas, mientras que el Partido Popular decía que había 1 millón. Siempre pues son cifras distantes, está claro. Vamos a cambiar de comunidad autónoma, esta vez nos vamos hasta Andalucía, porque hemos obtenido cifras de la Policía Nacional. Más de 140.000 personas se dieron cita allí para esa manifestación contra el pacto de Sánchez con los independentistas. Vamos ya con la siguiente, vamos a conocer cuántas personas, según el Partido Popular, más de 30.000, mientras que la delegación del Gobierno, la cifra solo en 13.000 personas en la Comunidad Gallega. Vamos hasta Valencia, en este caso el Partido Popular también cifra más, 50.000 personas, mientras que la delegación del Gobierno solo dice que hubo 24.000. Habrá que contrastar estos datos. Y luego también, por supuesto, tendremos las Islas Canarias. Lo que hemos dicho, el Partido Popular dice que hubo una manifestación mucho más masiva, 20.000 personas, mientras que la delegación del Gobierno en las islas la cifró en 4.500. Como vemos, esos datos dispares, pero en general lo que vamos a tratar hoy con nuestra mesa de debate son los hechos, las palabras, los pactos. También vamos a darles esa última hora de la ley de amnistía, lo vamos a ir contando, como decimos, en esa mesa de debate. Veíamos pancartas, España se rompe, pues aludiendo a esa inconstitucionalidad de la amnistía que se pretende pues aceptar por parte de ese pacto al que han llegado Pedro Sánchez con los independentistas. Vamos a presentar en primer lugar a nuestra mesa de debate de hoy. Carmen Vecino, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos acompaña también Antonio Herrero. Bienvenido, Antonio. Gracias por estar aquí. Ruimán Jiménez, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Y María Sosa, bienvenida María. Buenas tardes, gracias. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Bueno, vamos a contactar, en este caso, vamos a tener una primera videollamada para hablar de ese tema con Noelia García, portavoz del Partido Popular de Canarias, que ya nos atiende. Noelia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y muchas gracias por atender nuestra llamada. Primeramente, queríamos una impresión sobre esas concentraciones de ayer, porque hay disparidad, evidentemente, de cifras al respecto en esa participación. Incluso alguna que otra fotografía que hemos visto de la propia Plaza de la Victoria en Las Palmas de Gran Canaria, comparando pues, la foto que se ha hecho pública con otra que nos dicen que no era así. ¿Qué impresión tiene usted sobre lo que ocurrió ayer en el conjunto del país y en las dos capitales canarias en particular? Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que a nadie le quepa la menor duda que hay un clamor popular, no solo, y a pesar de que las manifestaciones estaban convocadas por el Partido Popular, sino de la sociedad en general, de que el camino que ha cogido Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa no es el adecuado. No solo en esas manifestaciones había simpatizantes, votantes del Partido Popular, había personas de todas las ideologías. Yo lo que pude ver, estuve en la manifestación de Gran Canaria, era que había personas jóvenes preocupadas por su futuro, personas, familias que no saben cómo afrontar el futuro para sus hijos, pero también personas mayores que temen, porque les recuerda a otras épocas la forma en la que el candidato a la presidencia del gobierno ha llevado a cabo esos pactos que ponen en entredicho nuestro sistema democrático y la legalidad. Y no lo dice el Partido Popular, como hemos visto a lo largo de estas últimas. Bueno, parece que hemos tenido un problema con esa conexión con Noelia García, portavoz del Partido Popular en Canarias. Nos escucha en este momento de nuevo, que se ha perdido la llamada, sí. Noelia. Sí. Digo que hemos visto diversas reacciones de personas, incluso miembros del Partido Socialista, preocupados por la deriva que puede ocupar el país. Y está claro, yo creo que toda España y Canarias también dejó claro que están en contra de las iniciativas que Sánchez ha puesto encima de la mesa, esos pactos a los que ha llegado. Está en contra Canarias de esa amnistía a quienes han malversado dinero público, de quienes han sido prófugos de la justicia. Canarias está en contra de pagar la malversación de fondos que se ha llevado en Cataluña y que se transfiera esa deuda a Canarias, pero Canarias sí está a favor de la igualdad de todos los españoles, y que evidentemente unidos podremos seguir siendo el gran país que somos, porque mientras Pedro Sánchez está preocupado en cómo llegar a la Moncloa, el resto de los españoles nos preocupamos de cómo llegar a fin de mes, y ahí es donde tenemos que seguir trabajando e insistiendo, y ahí es donde no van a callar al Partido Popular. Coalición Canaria se ha desvinculado de la amnistía, pero van a apoyar a Pedro Sánchez. Ya el vicepresidente estuvo con nosotros, el vicepresidente del partido, el vicepresidente en este caso del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, estuvo con nosotros en Conecta Canarias, dijo que no iba a dañar esas relaciones en el Gobierno regional. Yo lo decía esta mañana en la rueda de prensa, que cuando el Partido Popular lleva a cabo pactos, los hace con unos objetivos y para dar estabilidad a diversas instituciones. Cuando esos objetivos no se cumplen o es cuando se rompen los pactos. Los pactos no son monedas de cambio o estampitas que se intercambian los partidos políticos por diversas fines partidistas. Tenemos que ser serios, y lo estamos siendo en todas las instituciones donde tenemos pactos con Coalición Canaria. Es verdad que Coalición Canaria ha tomado una decisión como partido político de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Lo lamento, porque estoy convencida, porque además no sé si he tenido la oportunidad de conocer a Pedro Sánchez, como lo conocen la inmensa mayoría de los españoles. Pedro Sánchez no es una persona de fiar. Pedro Sánchez su palabra vale un cuarto de hora, y a los hechos me remito. Yo decía también esta mañana que no sé con qué estómago los cargos públicos del Partido Socialista salen a la calle a defender lo que hace 4 meses negaban absolutamente, y por eso pedimos una nueva convocatoria electoral ante el fraude electoral llevado a cabo por Pedro Sánchez, que antes de las elecciones negaba la amnistía, negaba esos pactos con los independentistas, y hoy lo que está haciendo es condicionar el futuro de España, de nuestro país, a aquellos que no quieren formar parte de España, y está condicionando que hagan las leyes justamente los que han incumplido con las leyes. Por lo tanto, creo que esta situación no es un debate cualquiera político, es el futuro de nuestro país, y los ciudadanos lo que han dejado claro en el día de ayer es que no están a favor de esta forma de proceder. Noelia García, portavoz del Partido Popular en Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes.
Vamos a mostrarles brevemente, en un resumen que hemos preparado a modo de grafismo, en qué consiste esta ley de amnistía en particular, los partidos que ya de hecho la han firmado. Y aquí están las claves de la ley de amnistía. Firman el PSOE, Sumar, ERC, Junts, el PNV, Bildu y el BNG. Registrada para su tramitación por la vía de urgencia. Seguimos viendo más datos. Beneficia a más de 300 independentistas y 73 policías. Son policías que intervinieron en los momentos en los que hubo mucha confrontación social en la calle. Esa ley de amnistía también les beneficia directamente a ellos. Anula la responsabilidad penal, administrativa y contable de quienes cometieron delitos relacionados con el proceso soberanista. Obliga a los jueces a archivar todas las causas del procés en un máximo de 2 meses. Los recursos que se presenten no tendrán efectos suspensivos. Y por otro lado, excluye el perdón para los delitos de terrorismo salvo cuando exista una condena firme o haya ocasionado muertes. Otro punto que también había generado pues bastante controversia, y propone que el derecho se adapte al contexto político actual, evidentemente. Bueno, pues Antonio Herrero, primeras impresiones sobre este asunto. Hombre, yo creo que Noelia lo dejó bien claro. Lo que ha conseguido Pedro Sánchez es el malestar de toda la sociedad española. Yo estoy seguro que dentro de esas manifestaciones y dentro de esos manifestantes había votantes del Partido Socialista. O sea, es que es inconcebible lo que acabas de exponer ahora en el cuadro sinóptico de lo que hemos visto con la ley de amnistía. O sea, que quedan sin efecto muchísimas las órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión. O sea, es que es para echarse las manos a la cabeza solamente por intentar ser elegido por segunda vez presidente de este país. Pero en realidad todo el ruido de las calles que estamos viendo estos últimos días, al menos en Canarias, nos trasladamos a Canarias porque es en general en todo el territorio nacional, pero en Canarias ha habido una manifestación masiva, una respuesta masiva de los millones de personas que somos aquí en Canarias. Solo fueron unos 4.500, Roimán. Hombre, sí, pero siempre vamos a entrar, o no vamos a entrar en la guerra de cifras, porque evidentemente siempre el PP dirá que son muchos más que la delegación del gobierno, que no deja de ser pues precisamente la delegación del gobierno central que controla el PSOE. Siempre lo vemos en manifestaciones. También es cierto que el pueblo canario no es muy dado o no es tan dado como en otras zonas de España a salir a la calle, pero sí es cierto que existe, que se nota un cierto malestar entre la población, sobre todo yo creo que un poco pues por lo que se comentaba, porque no es el hecho de que hayan negociado en sí con los independentistas, es el hecho de que está negociando cosas que hace 4 meses antes de las elecciones decía que nunca haría, ¿no? Es decir, esos cambios de opiniones, que yo recuerdo una famosa entrevista antes de las elecciones en la que le preguntaba al periodista Pedro Sánchez, ¿por qué nos han mentido tanto? Y dice, no, yo no he mentido, yo he cambiado de opinión, ¿no? Entonces yo creo que ese es realmente el verdadero problema y el verdadero germen del malestar. También la pregunta podría ser si es el único en toda la historia de España que ha hecho eso. No, seguramente no. Carmen Vecino, impresiones sobre este asunto en concreto, y bueno, ya lo ves ahí, hemos estado mostrando las imágenes de la... No es el único que ha cambiado de opinión, y además cambios de opinión en la misma línea de... efectivamente, no miento, simplemente lo que opinaba ayer, hoy tengo argumentos más fundados para opinar lo contrario, que ese es el planteamiento. Estoy de acuerdo con lo que dice Roimán, el problema es que no existe una forma, bueno, sí existe, pero nadie la quiere aplicar, la forma de controlar cuánta gente sale a la calle, y efectivamente hay territorios, hay zonas donde las manifestaciones, quizás por historia, véase Madrid, que somos muy proclives a salir a la calle a manifestar. Nos encantan los domingos dedicarnos a salir al aire libre. Los espacios son más grandes. Son más grandes, tienes la Plaza del Colón, tienes Cibeles, tienes la Puerta del Sol, tienes sitios donde pasear. Carmen, ayer hubo tanta discrepancia en lo que a las cifras de participantes se refiere, que hubo alguien que publicó una foto, por ejemplo, de la Plaza de la Victoria en la capital Gran Canaria a la mitad de la plaza. Luego hubo quien publicó la foto completa y efectivamente se veía que bueno, la gente se había concentrado en una parte de la plaza y no en la otra. Aquí cada uno evidentemente publica al final lo que... No, que no se supo muy... Cuando yo pasé por la calle León y Castillo, en un momento en el que la gente estaba yendo a la Plaza de la Victoria y efectivamente había muchísima gente yendo con banderas, que obviamente si vas con un pedazo de bandera de España vas a donde vas, y había muchísima gente que iba tarde.
pero bueno, yo creo que eso es así. Vamos a darle paso a María Sosa. Bueno, yo creo que manifestarse es un derecho que tenemos todos. Hay que estar contentos que en Canarias nos hemos manifestado y no ha habido incidentes ni actos violentos y demás. Pero también hay que decir que en estas manifestaciones se reúne mucha gente descontenta, no con el tema de la amnistía en sí, son personas... María, tenemos que interrumpir porque pasamos efectivamente a Félix Bolaños. Vamos a acudir a la presentación en directo de esa ley de amnistía. Sí, vamos a escuchar al ministro de Presidencia en funciones, que ya va. Como miembro del Grupo Parlamentario Socialista y como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, para informarles que hace unos minutos hemos registrado el proyecto de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña. Quiero agradecerles a ustedes de antemano y casi lo primero que quiero decirles es darles las gracias por la paciencia de todas estas semanas, donde les hemos pedido que sean, de alguna manera, que sean comprensivos con el trabajo que hemos hecho, con la enorme labor que con discreción hemos estado llevando en las conversaciones que han dado lugar a esta ley. Pero también les digo que, como hemos estado diciendo durante todas estas semanas, durante las conversaciones, durante las negociaciones, somos discretos, pero cuando llega el momento, cuando hay un resultado concreto del acuerdo, somos absolutamente transparentes. Hoy se ha registrado la ley, la hemos registrado hace un rato y queremos informar ahora, en esta comparecencia de prensa, de todos los detalles de la ley que hemos consensuado. Quiero decirles que, por tanto, el objetivo de esta rueda de prensa es eso, explicar el proyecto de ley que acabamos de registrar y, en segundo lugar, atender a todas las preguntas, a todas las dudas que ustedes puedan tener. Como les decía, el proyecto de ley orgánica se llama Proyecto de Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña. Y se va a vehiculizar a través de una proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista durante esta tarde. Lo hemos presentado después de haber trabajado este proyecto de ley con todos los grupos parlamentarios y estar en disposición de decir que hemos conseguido una amplia mayoría parlamentaria que hará que esta ley sea una realidad en las próximas semanas. Ese trabajo durante semanas con los grupos parlamentarios ha sido un trabajo para encontrar puentes de entendimiento, para encontrar expresiones, para encontrar un texto legal que merezca el consenso generalizado de los grupos parlamentarios que apoyarán también la investidura de Pedro Sánchez el próximo jueves. Y por eso nos felicitamos. Es una ley que presenta el Grupo Socialista absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista constitucional, impecable desde el punto de vista constitucional, que además es un paso de gigante para la convivencia y para el reencuentro en Cataluña, y que utiliza una herramienta quizá la más poderosa que tienen las democracias, como es una ley de amnistía, precisamente para cerrar heridas y también para fomentar la convivencia y superar de una vez por todas un conflicto que hemos venido sufriendo, desde luego en Cataluña, pero también en toda España, que hemos sufrido desde hace más de una década. Por tanto, desde el Grupo Socialista les mostramos nuestra satisfacción. Si recuerdan, algunos de los elementos fundamentales de la crisis que se vivió en Cataluña también tuvieron lugar en parlamentos. Fue en el Parlamento de Cataluña donde se aprobaron resoluciones que ignoraban la Constitución, que ignoraban la ley. Fue en el Parlamento de Cataluña donde se aprobaron leyes de desconexión. Y por eso que aquí, en el seno de las Cortes Generales, se apruebe una ley donde lo que pretende es superar ese conflicto, lo que pretende es no solo hablar de diferencias, sino de lo que nos une, es, desde luego, para nosotros un motivo de orgullo. Queremos con esta ley cerrar heridas y queremos con esta ley de Presidencia en resolver Félix el Bolaños. Ha conflicto dicho que es una ley, un proyecto de ley orgánica impecable desde el punto de vista constitucional. Vamos a preguntarle a nuestra mesa esas primerísimas impresiones, porque va a seguir detallando esa ley de amnistía. Ruimán. Hombre, pues por lo que hemos visto parece que el ministro no cabe en sí de gozo por presentar la ley, ¿no? Está hasta exultante, parece que es
por lo poquito que ha dicho, ¿no? Ha hablado de que es un paso de gigante, de que es una ley impecable desde el punto de vista inconstitucional, ha dicho. Yo creo que le ha traicionado un poquito el subconsciente ahí. Habrá que verlo, aunque ya hoy se conocía algo de la propuesta y se han sacado bastantes puntos, como nos enseñaba antes. Yo he escuchado constitucional, pero... Sí, yo también escuché constitucional. Dijo inconstitucional y luego automáticamente ha corregido. Sí. Pues eso va a dar mucho que hablar, ¿eh? María, otro aspecto también que nos presentan con esta ley de amnistía para fomentar la convivencia y cerrar ese conflicto desde hace más de una década. Sí, de forma breve. ¿Esto lo va a cerrar, a ese conflicto desde hace más de una década, o todo lo contrario? Pues yo creo que sí. Yo creo que estamos en un momento histórico. Lo que pasó en Cataluña realmente abrió heridas, siguen abiertas y se necesita este tipo de ley. Si es constitucionalmente impecable, esperemos, para que se vuelva a reintegrar en España una parte no solo de la sociedad catalana que hemos visto aquí, sino yo creo que realmente recoge también, él no lo ha nombrado, pero dentro del propio texto se recoge la no unilateralidad de las acciones por parte de Cataluña y con temas, o sea, siempre dentro de la constitucionalidad y las leyes internacionales. Y que los partidos independentistas reconozcan este hecho, y hayan firmado un documento donde se recoja esto, es un hito ya histórico para España. Y yo creo que a Cataluña se le debía desde la época de la Constitución y su estatuto no del todo desarrollado. Yo creo que realmente estamos en una nueva época y hay que verlo con optimismo y darle una pauta y darle un voto de confianza y entre ellos, ¿vale? Que son partidos que han estado durante muchos años y durante mucho tiempo sin hacer políticas conjuntas. Se va a beneficiar una parte de la sociedad, tanto Cataluña como otras partes y entre ellas Canarias. Carmen. Brevemente, por favor, que vamos a... Yo espero a tener el texto legal en la mano, espero a ver los términos del mismo, porque hay tanto texto legal que cuando te lo cuentan a bote pronto te parece de lo más razonable y luego le empiezas a ver los agujeros y los flecos, y espero que efectivamente tenga razón María y que esto cierre y restañe heridas para que se pueda seguir trabajando de manera uniforme por el bien del país, que en el fondo no deja de ser el bien de todos, porque después de todo los presupuestos y las acciones de gobierno son para todas las comunidades autónomas. O sea, confían todos los invitados al parecer en que los independentistas no van a... Yo no confío. Yo no confío. Yo no soy tan confío. Debe ser que confían todos nuestros invitados en que los independentistas no van a pedir lo que consideran suyo durante estos próximos 4 años. Lo volverán a pedir, Mientras tú rías con dinero público, mantendrán la boca callada. Pero además me llama poderosamente la atención cuando habla este señor de fomentar la convivencia. ¿Se va a respetar a los castellano parlantes que quieran la educación en castellano para sus hijos, con sentencias reiteradas de los tribunales y están en contra y no la aplica la Generalitat catalana? Es que, vamos, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza, de verdad. Bueno, y de hecho, hasta este último fin de semana hemos escuchado a algunos líderes independentistas que siguen hablando del referéndum. No juran la Constitución. Sí, a ver, siguen hablando del referéndum. Vamos a detallar la ley, vamos a escuchar a Félix Bolaños de nuevo. Entre el 1 de enero de 2012 y el día de hoy, de noviembre de 2023. No solo hablamos de actos cometidos por los líderes del proceso soberanista, sino hablamos de actos que han cometido personas que no han tenido ningún protagonismo público en el proceso independentista, pero que también en el marco de ese proceso y vinculados con el proceso independentista han también podido cometer actos delictivos. Me estoy refiriendo a directores de colegio, me estoy refiriendo a funcionarios, me estoy refiriendo a bomberos, me estoy refiriendo a policías que también quedan amnistiados con esta ley que hoy hemos presentado. También la ley establece en un artículo aquellos comportamientos que no se van a amnistiar, básicamente los que vulneran derechos humanos y los que pueden afectar a intereses financieros de la Unión Europea. Las consecuencias que tendrá la ley es para aquellos que ya han tenido un proceso judicial o administrativo
que ha terminado, que ha concluido, se cancelarán esos antecedentes y esas sanciones. Y para aquellos que tengan un proceso judicial que está abierto, la ley pondrá fin a esos procedimientos judiciales, administrativos o contables. Es decir, vamos a devolver a la política lo que nunca debió salir de la política. Eso es lo que va a hacer la ley de amnistía. No solo es constitucional la ley desde el punto de vista de su contenido, sino es profundamente constitucional y respetuosa con los valores de nuestra Constitución en cuanto a su finalidad y en cuanto a su motivación. El objetivo que tiene la ley coincide con el objetivo de la Constitución española cuando habla de que una de sus finalidades principales es garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución. Así se expresa la exposición de motivos de la ley de amnistía que hoy hemos registrado, que basa toda su exposición, toda su motivación en valores y en instituciones constitucionales y democráticas. Quiero hacer referencia a algunos extractos de la exposición de motivos. Dice la exposición de motivos que se consagra legalmente la voluntad de avanzar en el camino del diálogo social y político, necesario para la cohesión y el progreso de la sociedad catalana, en el entendimiento de que el refuerzo de la convivencia justifica la presente ley de amnistía, que supone un punto de inflexión. Dice también la exposición de motivos que las metas a perseguir dentro del marco constitucional son plurales, pero que, no obstante, todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional. Dice también la exposición de motivos que desde el año 78 España cuenta con un texto constitucional homologable al de los países de nuestro entorno, que garantiza los derechos fundamentales. Por tanto, es una ley plenamente constitucional en sus fines, en su propósito, en su motivación, en su justificación, y que nace del acuerdo de partidos políticos diferentes que lograrán una mayoría absoluta para aprobarla. La democracia, ninguna democracia, desde luego la democracia española, no se construye negando mayorías, negando acuerdos o negando el debate. No se hizo así la transición, ni se hizo así la Constitución. Lo han escuchado. Amnistía también a los bomberos, a los directores de colegios que en su momento abrieron las puertas de sus instalaciones para que se celebrara ese referéndum ilegal. Antonio Herrero. Me viene ahora a la memoria, la verdad que estoy bastante envenenado, me viene ahora a la memoria los contactos que mantuvieron los secesionistas catalanes, además con Puigdemont a la cabeza, con la inteligencia rusa, o sea, buscando apoyo internacional para romper el vínculo que les une a España. O sea, yo la verdad que no soy tan positivo como el ministro Bolaños. Estas personas, su fin es la secesión de España, y yo estoy convencido de que continuarán por el mismo camino. Una frase que yo creo que podría resumirlo todo, María: lo que salió de la política que nunca debería haber salido de la política, dice Bolaños. Pues yo creo que eso es el fin de todo esto, volver a la política, que para eso está, para resolver los problemas que hay entre nosotros. Las ideas de un independentista, Antonio, nunca va a cambiar. Con esto no se pretende que los independentistas cambien de sus ideas, cada uno tiene sus ideas, son las formas. Tú no puedes cerrarle ni quitarle opciones a las personas que tienen ideas independentistas, porque entonces buscan otro marco, ¿no? No como amenaza, sino claro, si tú no le das un desarrollo político donde tú exponer tus ideas libremente y donde poder luchar a través de los mecanismos, el ordenamiento nacional e internacional. Yo creo que hasta ahora han podido hacerlo. De hecho, yo recuerdo en el año 2000 cuando el lehendakari Ibarretxe fue con su plan de independencia para el País Vasco, lo presentó en el Congreso de los Diputados, se votó, se le dijo que no, y eso se guardó en un cajón. No se llegó nunca al extremo en el que se ha llegado en Cataluña. Es que se habla de devolver a la política lo que nunca debió salir de ella, pero la pregunta es ¿quién sacó esta situación de la política? Pero no se trata de buscar del quién ni quién es el culpable, se trata de llevar el país a una normalidad que llevamos con este tema desde hace muchos años, enquistados con todo el país. Hubo una época que se abrían todos los informativos, todas las noticias en torno a esto. Es que la política está para resolverlo, lo han hecho de esta manera. Perdón que te interrumpa, María. No, tú interrumpes. ¿Sí? Sí, solamente la pregunta que nadie quiere formular, nadie quiere ponerle el cascabel al gato. ¿Va a permitir, cuando le planteen
el referéndum de secesión de Cataluña. Ahí no está el problema. Te lo está diciendo, Sí, dentro de un sí. marco, un ordenamiento nacional e internacional. Pero mira, no. hasta ahora estos partidos, no, o sea, si no era a través de la unilateralidad, ellos solo querían trabajar a través de la unilateralidad, que cada vez que lo digo me trabo. Y ahora ellos están reconociendo que tiene que ser a través de un marco jurídico nacional e internacional. Eso ya es un elemento positivo de integración dentro de España. Entonces tenemos que darle un punto de confianza y olvidar, o sea, esto es como la relación de pareja y como todo tipo de relación, hay que olvidar el pasado, centrarte en el presente y mejorar el futuro, porque si estamos mirando para atrás y sobre todo España en su historia más reciente, vamos de mal en peor. Carmen, de forma breve, porfa. Yo en eso estoy de acuerdo con María, o sea que hay que mirar para adelante. Lo que ocurre es que tal como está planteado esta situación, en donde la otra parte firmante de este negocio, que es el señor Puigdemont, sigue en Waterloo y no ha venido ni siquiera a presentar el proyecto a España, ni siquiera ha dado la cara todavía delante ni de su electorado ni del electorado de la oposición, le veo muchos puntos de cojera todavía. Bueno, desafortunadamente, perdón. Seguiremos hablando de este tema porque hoy es un día histórico. Se ha presentado esa ley de amnistía por parte del Grupo Socialista, en este caso la ha presentado el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños. Esa ley de amnistía al que le preguntaremos a nuestro invitado de hoy y de nuestra entrevista del día, Iván. Alfonso Cabello, que nos va a acompañar hoy aquí en Conecta Canarias. Pero antes, vamos de nuevo hasta el Confital, en Las Palmas de Gran Canaria, donde desde el pasado viernes está desaparecido un hombre que pudo caer al mar. Allí se encuentra Pedro Santana. Conecta Canarias. Así es, buenas tardes Elena, buenas tardes Iván, buenas tardes nuevamente. Nos encontramos todavía en la zona de Isleta, en la zona de El Confital, donde desde el pasado viernes por la tarde se busca a Juan Luis Cedrés, un reconocido vecino de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que desaparecía en el mar cuando se encontraba pescando también aquí en esta zona de El Confital. Por el momento no tenemos ninguna información nueva relacionada con esta búsqueda en la que están participando, como les habíamos comentado, diversos efectivos de emergencia. Están participando helicópteros del gobierno de Canarias, embarcaciones de salvamento marítimo y numerosos efectivos policiales, además de familiares y amigos que están peinando la zona prácticamente cada día. Sí que les podemos adelantar que parte de esta búsqueda se ha trasladado a otros puntos de la isla de Gran Canaria, dadas los cambios de corrientes habituales en la costa de nuestro archipiélago. Nosotros ahora mismo tenemos con nosotros a Sabrina, que es sobrina de Juan Luis. Buenas tardes, Sabrina. Buenas tardes. Bueno, Sabrina, ¿cómo están llevando todos los miembros de la familia esta desaparición? Pues la verdad que ya hoy es el cuarto día y estamos ya un poquito desesperados porque, claro, esto al final es un sin vivir, son muchas horas, pero siempre muy unidos y sin perder la esperanza, intentando hacer siempre batidas, primero un grupo, luego otro grupo, intentando pues siempre desde que estamos aquí, desde que amanece hasta que oscurece y ya no podemos ver el mar, por si vemos algo y podemos ayudar a los efectivos que están con la búsqueda. ¿Tienen ustedes esperanzas aún en que pueda aparecer su tío? Por supuesto. Aquí estamos y aquí seguiremos porque la esperanza siempre va a estar, porque es lo que nos hace estar aquí. Y vamos, que va a aparecer, en eso confío, porque nos están ayudando muchísimo todo el mundo, la verdad. Me imagino el dolor que están sintiendo pues casi todos los miembros de la familia, prácticamente todos los miembros de la familia y además numerosos vecinos de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque su tío era una persona muy conocida. Sí, la verdad que quería dar las gracias a todo el mundo porque estamos recibiendo muchísimo apoyo, muchísimo en todo momento, de personas conocidas, familiares. También quería agradecer a los medios, por supuesto, y a las personas del barrio de Las Coloradas que han estado muy pendientes, nos han ofrecido hasta sus viviendas para si queremos ir al baño, comer, descansar, e incluso se han acercado a traernos alimentos para que no estemos nosotros desplazándonos a otros lugares. ¿Qué es lo más duro de lo que están viviendo todos ustedes, todos los miembros de la familia? Lo más duro es no saber dónde está. No saber dónde está. Y el que van pasando las horas y no aparece. Las diferentes hipótesis de que
puede ser que no esté aquí, sino que el mar lo haya arrastrado hacia Costa Ayala, incluso podría aparecer en Gáldar o en Agaete. Y claro, eso angustia un poquito, la verdad. Pero bueno, siempre, repito, con mucha esperanza de que no va a aparecer y poder por lo menos saber dónde está. Muchas gracias, Sabrina, de verdad yo estoy prácticamente convencido de que va a aparecer muy pronto. Deseamos que aparezca muy pronto, compañeros. Elena, Iván. Bueno, pues Pedro, desde aquí unirnos evidentemente al dolor de toda esa familia y esos amigos. Entendemos que la desesperación aumenta cuando comienza a caer la noche, porque evidentemente los equipos de rescate y de búsqueda no pueden hacer absolutamente nada. Así es, las labores de búsqueda siempre son más complicadas cuando cae la noche. De hecho, los efectivos aéreos que están participando en esta búsqueda, los helicópteros y también los drones de diversos cuerpos policiales se tienen que retirar cuando cae la noche, y también las personas que baten toda la zona de la costa, porque es prácticamente la zona en la que nos encontramos, la zona del Confital, es una zona con muy poca luminosidad, con muy poca luz, y en la noche pues hace muy complicada esta búsqueda. Pero ya les puedo asegurar que durante todos estos días, prácticamente desde las 7 de la mañana, desde que el sol, desde que amanece, todas las personas que participan en esta búsqueda, todos los familiares, todos los amigos, vienen hasta aquí. Sabrina, por ejemplo, viene desde el municipio de Telde, pero nunca ha dejado de venir, de estar aquí con ellos. Ella intenta hacer su día a día de la forma más normal posible, pero ella sigue viniendo hasta aquí, sigue rodeándose de numerosos vecinos de esta zona de la isleta para continuar con la búsqueda y poder dar con su tío. Pedro, darle las gracias a las familiares, desde luego a la sobrina en este caso, por atendernos, por el esfuerzo que ha hecho para atender a Televisión Canaria. Muchas gracias. Ha debido ser fácil, no debe ser fácil esa situación. Esperamos que aparezca pronto Juan Luis Cedrés en la isla de Gran Canaria, y reiteramos mucho cuidado con el mar. Nosotros conectamos Canarias como siempre, pero también conectamos el resto del mundo con Canarias, y sobre todo esos lugares que se asemejan con nosotros en alguna circunstancia, como la de los volcanes. Porque atentos a Islandia, lo que pasa en Islandia: el sábado más de 1000 pequeños terremotos se registraron en las inmediaciones de Grindavik. ¿Dónde está Grindavik? Pues en el sureste de la isla, pues muy cerquita, a pocos kilómetros, a unos 50 kilómetros de Reykjavik, de la capital. Nos vamos hasta Islandia para conocer cómo está la deportista tinerfeña Lidia Mirchandani. Muy buenas tardes, Lidia. Hola, buenas tardes a todos. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Estás cerquita de donde dicen que ha habido esas grandes grietas? Sí, bueno, yo me encuentro en Keflavik, que está a 15 minutos de coche de Grindavik. Bueno, pues durante estas últimas semanas además hemos podido percibir todos los ciudadanos de aquí los continuos terremotos que se han ido sucediendo. Pero bueno, de momento a nosotros no nos ha afectado. Hablamos de que el 24 de octubre, concretamente, la tierra empezó a temblar en la parte suroeste de la isla. Este es un lugar, como decía Elena, muy volcánico, con más de 200 volcanes activos. ¿Qué es lo que les han comunicado, en este caso las autoridades, a todos ustedes que están relativamente cerca de estos lugares? Bueno, las últimas 2 semanas es cuando los movimientos sísmicos han sido de mayor magnitud, casi de grado 5. Y es cuando un poco las autoridades junto con los ciudadanos de Grindavik empezaron a reunirse y a comunicar que bueno, que parecía que la cosa iba más rápido de lo que se podía presagiar, y que había que empezar a tomar medidas para tener bueno, un kit de emergencia preparado, como así ha sucedido. Y a nivel social, ¿qué ambiente se respira? Porque me has comentado que se han reunido los ciudadanos, incluso pues se ha evacuado pequeñas poblaciones cercanas, ¿no? Grindavik creo que no todavía. ¿En qué situación están? Bueno, lo que es Grindavik, prácticamente los 4.000 habitantes han sido evacuados. O sea, ahora mismo es una ciudad desierta. Como anécdota, bueno, mis hermanas vinieron el jueves a visitarme por sorpresa. El viernes me habían organizado un viaje al suroeste de la isla, y habíamos pasado por la mañana por toda la zona, y yo, bueno, les dije, mira, pues os voy a enseñar la zona del volcán donde estalló la última vez.
Bueno, y se precipitó todo pues a las 11 de la mañana pasábamos nosotros, entre las 3 y las 6 de la tarde se precipitó todo. Bueno, ahora todo el mundo intenta ayudar, colaborar, los pabellones más cercanos como el de mi club, que es Keflavik, Nyarvi, que es otra ciudad muy colindante a Grindavik, pues bueno, se han convertido en zonas en pabellón de emergencia para acoger a familias que no tienen dónde poder ir, intentar que los niños puedan seguir teniendo una actividad deportiva dentro de la normalidad, que aquí es fundamental. Y bueno, un poco a la expectativa de ver lo que va a pasar en los próximos días, porque bueno, en las últimas horas se han sucedido nuevos movimientos sísmicos, pero no de tan grandes como los últimos. Bueno, pues en esa expectativa seguiremos nosotros en Conecta Canarias. Te invitaremos, te emplazamos a que vuelvas a estar con nosotros en videollamadas si ocurre algo en los próximos días, y cuídate mucho. Muchísimas gracias, Lidia Mirchandani. Muy buenas tardes. Volveremos a conectar, Lidia, gracias por atendernos, y vamos a hacer una brevísima pausa. Después de la misma va a estar con nosotros el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, con el que vamos a hablar de muchísimos asuntos de actualidad, principalmente también, evidentemente, la noticia del día con la presentación esta tarde, lo han visto en directo, de esa ley de amnistía. Enseguida regresamos. Hasta ahora. Coalición Canaria confirma su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, pero ¿qué opinión le merece a los nacionalistas la ley de amnistía defendida por el PSOE? Hoy hablamos de este y otros temas con Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias. En unos minutos, en Conecta Canarias. Y 18:44 de la tarde, continuamos en Conecta Canarias y tenemos ya con nosotros al viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Señor Cabello, gracias por acompañarnos esta tarde en el programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme, buenas tardes. La primera pregunta que hace obligada es precisamente esas imágenes que acabamos de ver de esa presentación de la ley de amnistía allí en la sala de prensa, que hemos seguido en directo aquí en el programa. ¿Qué impresiones tiene? Pues las impresiones son que a mí no me gusta la ley de la amnistía y no nos planteamos en ningún escenario desde Coalición Canaria el apoyarla, y ahora habrá que ver un poquito más ese detalle, pero sin duda no pinta muy bien lo que eso está originando en el conjunto de la sociedad en España, ¿no? Pero bueno, tendremos tiempo de analizarlo ahora, espero que a lo largo de la tarde, y poder ver un poquito más de detalle. Ahora, a priori, como filosofía, no estamos para nada de acuerdo con esa ley de amnistía. La actualidad pasa también por esos acontecimientos del día de ayer en prácticamente todo el país, concentraciones convocadas por el Partido Popular. ¿Usted fue? No, para nada, no suelo. Yo milito en un partido político, lo convocaba otro partido político, en este caso el Partido Popular era quien realizaba esas convocatorias. Yo creo que es bueno que la gente exprese su opinión libremente, y si es en la calle, pues también, mientras sea con respeto al conjunto de la ciudadanía, y bueno, la valoro en la medida en la que fue una participación tranquila y que discurrió sin más problemas. ¿Y si no militase en un partido político, tampoco iría? No, yo creo que ayer, aún no estando de acuerdo con la ley de amnistía, sí es verdad que hay determinados aspectos que hay que poner encima de la mesa y que han sido capaces de suscitar en torno al Partido Socialista a lo largo de estas semanas. Y es verdad que bueno, Pedro Sánchez nos puede gustar más o menos, pero ha conseguido tener esos más de 176 votos que le permiten poder ser presidente esta semana. Creo que también se ha convocado ya ese debate de investidura el día 15 y 16. Con acuerdo también con Coalición Canaria, un poco a regañadientes quizás, porque bueno, yo sí me gustaría que retomásemos esa fotografía de ese momento, de esa firma en particular que tanto ha dado, señor Cabello, que hablar. La vamos a mostrar de inmediato, la foto de la firma y del acuerdo. Ahí está, que contrasta mucho, evidentemente, los rostros, en este caso, los representantes del Partido Socialista con los representantes de Coalición Canaria, con la señora Valido también aquí presente, ¿no? No sé si se pondrían un poco de acuerdo para el gesto de la foto, pero desde luego no muestran precisamente satisfacción en ese momento, ¿no? Bueno, al final es un poco que nosotros también lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? En este caso, Coalición Canaria lo que ha hecho es poner a las islas antes que a las siglas.
y de eso es de lo que se trata esta investidura, ¿no? Nosotros, bueno, asistimos a un escenario de acuerdos políticos que llevó a que el Partido Socialista y Pedro Sánchez, el candidato Pedro Sánchez, tuviera esos 178 votos. Coalición Canaria se suma en el último momento para dar su apoyo, entendiendo que eso era bueno para Canarias y entendiendo el nivel de crítica y de ruido que se ha generado a lo largo de estos días, poniendo el foco en nuestro partido y aquí en Canarias en particular. Es un voto de mi compañera Cristina Valido a esta candidatura de Pedro Sánchez, que insisto, ya tenía los 178 votos. Nosotros dejamos claro en las condiciones que no estábamos de acuerdo con la amnistía, vamos a votar en contra de la amnistía, pero vamos a apoyar esa investidura con el ojo puesto en la legislatura. Estamos hablando que al final el sentido del voto de Coalición Canaria va condicionado a que se obtengan una serie de rendimientos para esta comunidad autónoma que tienen que ver con ese descuento del 60% del IRPF en la isla de La Palma, que tiene que ver con inversiones en infraestructuras educativas en todas las islas, que tiene que ver con obras hidráulicas en La Graciosa, en Fuerteventura y en Lanzarote, que tiene que ver con inversiones en materia energética en La Gomera, en Tenerife y en Gran Canaria, que tiene que ver con muchas cosas que importan y que afectan cada día a la vida de los que vivimos en Canarias, y nosotros entendemos que ese voto, esa negociación y esos 1.100 millones de euros aproximadamente eran importantes, aparte de otro acuerdo específico en materia de inmigración también, para poner este foco en el primera línea de debate a nivel nacional, y nosotros entendemos que esas líneas de trabajo pues condicionaban que el apoyo fuera favorable, insisto, a alguien que ya iba a ser presidente, y que yo creo que al final aquí, bueno, pues la pericia de los negociadores de Coalición Canaria está en optar a un mayor rendimiento para Canarias de un próximo gobierno. En este programa hemos escuchado a varios representantes de Coalición Canaria decir que no se fían demasiado de que Pedro Sánchez vaya a cumplir con esos acuerdos que se firmaron precisamente para apoyarla también en la investidura. ¿Es su caso? Bueno, a mí personalmente no me parece la mejor opción que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno de España. Dicho eso, ha sido capaz de aglutinar a su alrededor los votos suficientes, un conjunto de partidos muy amplio que le han dado su apoyo. A nosotros nos tocará ahora estar muy expectantes al cumplimiento de esos acuerdos. Ya le digo, está muy claro, está tasado, y un acuerdo, la Agenda Canaria promovida por Coalición Canaria, que ha firmado Pedro Sánchez. Nos tocará hacer seguimiento a toda esa letra. Ya le digo, son partidas muy concretas que tienen que ver con asuntos de primer orden para la convivencia en Canarias, y en esa línea es la que tenemos que hacer seguimiento. Y a partir de ahí, en función de cómo vaya evolucionando, pues bueno, el voto de Coalición Canaria en las diferentes comisiones parlamentarias va a ser muy importante. El voto de Coalición Canaria, conforme vaya avanzando esta legislatura, yo creo que va a ser muy importante también en el Congreso de los Diputados, según se vayan alterando o modificando esos apoyos parlamentarios. Yo creo que toca estar defendiendo los intereses de Canarias, y al final nosotros, esto lo dijimos en muchas ocasiones, ¿no? Coalición Canaria tiene una vocación clara, y no es la de izquierda o derecha, sino es la de poner el eje territorial encima de la mesa, y para nosotros lo más importante es lo que sucede aquí en Canarias, ¿no? Bueno, vamos a seguir defendiendo los intereses de Canarias, vamos a estar expectantes a qué nos vamos a encontrar en los presupuestos generales del Estado para el 2024, a terminar con las transferencias pendientes para este 2023 de dineros, qué va a pasar con la modificación de esa ley de inmigración, de la ley del menores migrantes no acompañados, que hace que hayan 4.800 menores ahora mismo en Canarias tutelados por la comunidad autónoma, y que entendemos que la ley debe ser modificada para que esos menores puedan continuar hacia otras comunidades autónomas. Bueno, hay mucho trabajo que realizar, y entendemos que es mucho más constructivo hacerlo en un diálogo abierto con el Gobierno central que no hacerlo de cara y de frente, sobre todo cuando ya no dependía de nosotros esa investidura. ¿Ese apoyo afecta a las relaciones con el Partido Popular aquí en el archipiélago? Yo creo que no. Hoy he tenido la oportunidad de participar en la reunión del Consejo de Gobierno, y ahí, como sabes, está el vicepresidente del Gobierno, que además es presidente del Partido Popular. Yo creo que le ha hecho unas declaraciones muy constructivas, es totalmente defendible la postura que tiene el Partido Popular en algunos aspectos en Canarias, y nosotros son dos aspectos bien diferenciados, ¿no? Nosotros no negociamos intercambiando cromos, sino al final estableces unas líneas de trabajo, configuras un gobierno, y a partir de ahí lo que hay es un gobierno que está trabajando en sintonía. ¿Me acompaña a la mesa? Vamos a la mesa. Tenemos una mesa de periodistas esta tarde. Mientras tanto, me va contando usted, si le parece, cómo están siendo las relaciones mano a mano, el trabajo con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Bueno, pues las relaciones están siendo fluidas, nos estamos terminando, yo diría que incluso de conocer, pero es verdad que, bueno, el presidente Fernando Clavijo tiene un ritmo frenético que hace que ponerse al día esté siendo un reto y me está tocando leer mucho y aprender mucho en esta etapa. Le dejamos en la mesa con mi compañera Elena y el resto de periodistas. Alfonso, y muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Viceconsejero, portavoz del Gobierno de Canarias, ahora le toca la parte más complicada, que es someterse a la pregunta de nuestra mesa. Empezamos con María Sosa. Sí, yo quería preguntarle que en el acuerdo de PSOE, Coalición Canaria a nivel nacional se recoge que han de aprobar cualquier decreto ley que venga por la vía de urgente necesidad. ¿Ustedes temen que alguno de estos decretos ley vaya en contra del pacto que ustedes tienen aquí a nivel regional con el PP? Bueno, al final nosotros tenemos que ir viendo caso a caso. Puede que se dé la circunstancia en que un decreto ley interfiera en algo que es interesante para Canarias y sin duda ahí Coalición Canaria no va a estar. Entonces habrá que ir analizándolos uno por uno. Sí tenemos la sensación de que esta va a ser una legislatura en la que se van a marcar muchos temas que van a tener que ver con la distribución y los pesos y los equilibrios entre las comunidades autónomas y por lo tanto nosotros ahí tendremos que ir analizando uno a uno. Nosotros, bueno, en el mismo acuerdo se establece pues el respeto del REF, por ejemplo, o todo lo que tenga que ver con el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Entonces, bueno, puede que alguno de los decretos ley no respete todo el fuero que nosotros entendemos que debería ser respetado. Por lo tanto, lo iremos analizando uno a uno. Carmen. Esa agenda canaria que van a firmar ustedes para que se defienda por parte del Estado, ¿será una agenda a días, a semanas o a meses? Es decir, ¿cuándo vamos a saber cuáles son los ritmos en los que se va a invertir en Canarias, los proyectos que se van a poner en Canarias? Porque Cataluña lo primero que te ha hablado es de que quiere el dinero para rodalíes y eso es prácticamente la misma cantidad que se atribuye a Canarias en el primer año, 1.100 millones. Vamos a ver, al final nosotros lo que hemos establecido cuando se habla de esos 2.100 millones de euros son aproximados y anuales. Lo que sí establece la Agenda Canaria es una serie de temas que para nosotros son prioritarios y ahora empezaremos con reuniones sectoriales específicas con cada uno de los ministerios de aquí a que haya nuevo presupuesto. Ahora se abrirá, entiendo que los plazos razonables sería pues tener una investidura esta misma semana y entiendo que lo siguiente será intentar poner encima de la mesa una de las leyes más importantes para el próximo año, que es la Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Y ahí es donde nos tocará a nosotros ahora terminar de anclar, de fijar las partidas específicas. Estamos hablando de asuntos que tienen que ver, por ejemplo, o se ha hablado mucho de los asuntos que tienen que ver con esa condonación de la deuda. Nosotros entendemos también que se debe de convocar la conferencia sectorial de política fiscal y financiera y es ahí donde se tiene que acabar de adoptar un acuerdo para el conjunto de las comunidades autónomas, que es el órgano vinculante para poder tomar una decisión de esas características. Entonces no va a ser un mandato, una legislatura exenta de muchísimo trabajo, de hacerle seguimiento. Sí entendemos que se dan todas las condiciones para abrir aquellos frentes que son vitales para los retos que tiene a corto plazo la comunidad autónoma canaria, ir analizándolos uno a uno. Al final no se trata solo de tener mucho presupuesto, se trata de ser capaces de tener los proyectos que permiten ejecutarlo, se trata de periodificarlo de una manera lo más adecuada posible, ¿no? Y ahí hay un reto detrás que es el de un trabajo muy intenso. Antonio Herrero. Sí, don Alfonso. A mí esta mañana nos llamó la atención el nombramiento de Jonathan Domínguez Rogel como viceconsejero de Comunicación y portavoz de Relaciones con los Medios, siendo una pieza tan fundamental como era en el Ayuntamiento de La Laguna, donde ustedes están en minoría, pero donde él pues era el azote del PSOE y donde ustedes además pues arrastran una mala fama, por decirlo de esa manera, con esas denuncias de caso Corredor, caso Grúa, y siempre propiciadas del propio Partido Socialista. ¿Esto forma parte de una estrategia solamente de coalición o ha sido algo pactado más allá en Madrid de quitar, digamos, de la circulación a Jonathan Domínguez y darle pues un cargo donde no moleste, por así decirlo, al Ayuntamiento de La Laguna? Bueno, empezar por la mayor, mala fama ninguna. Lo que hay es difamación por parte de una serie de personas vinculadas al Partido Socialista y a otros partidos, que es lo que ha llevado a que haya muchos casos, todos ellos vistos por la justicia y todos han quedado en absolutamente nada. Fuera de eso, hoy el Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Jonathan Domínguez como viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, uno de esos puestos que estaba pendiente, que es importante también para el panorama audiovisual en la comunidad autónoma canaria. Nosotros entendemos que tiene el perfil adecuado y además se dan las condiciones de oportunidad para que se
puede incorporar al proyecto. El equipo en La Laguna es un equipo amplio, me consta que el secretario general de Coalición Canaria de La Laguna, que es Fran, es una persona suficientemente preparada para seguir siendo azote de quien tenga que ser en La Laguna. Y terminamos contigo, Ruimán Jiménez. Hombre, pues por enlazar con La Laguna, ya había quien daba por supuesto esta mañana, de hecho, que ese nombramiento lo que facilitaba era un acuerdo PSOE-Coalición Canaria en el gobierno municipal. Bueno, al final yo creo que cada vez que se producen movimientos en el seno de un partido político y al final en un ayuntamiento la rumorología se dispara. Son muchísimos los nombres que se habían oído para esa viceconsejería de comunicación del gobierno de Canarias. Al final, entre los muchos perfiles que se barajaron, el de Jonathan era el más adecuado y a partir de ahí el partido seguirá tomando las decisiones que deba. No sé si en La Laguna habrá cambios en los próximos días, le corresponde al comité local de La Laguna tomar esas decisiones. Bueno, pues muchísimas gracias a la mesa de debate por la brevedad de las preguntas. Muchísimas gracias a Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, por estar con nosotros de nuevo. Le emplazamos a que venga, pero como tertuliano otra vez con nosotros en Conecta Canarias. Muchas gracias a ustedes y aquí estaré intentando contar lo que el Gobierno de Canarias está haciendo. Bueno, y nosotros seguiremos pendientes de ello, como también estarán pendientes nuestros tertulianos, que espero que regresen con nosotros. Carmen Vecino, Ruimán Jiménez, María Sosa y Antonio Herrero, que ya se está yendo directamente con Iván, que es que tiene ganas de contarnos los sucesos. Claro está. Efectivamente. Bueno, pues fin de semana accidentado en Canarias, concretamente en la isla de Tenerife. Hemos estado muy pendientes del caso de la desaparición de este hombre en la zona del Confitán, en Las Palmas de Gran Canaria, desde el pasado viernes al mediodía, pero desafortunadamente tenemos que hablar también de un ahogamiento, en este caso con un desenlace, pues eso, fatal. Antonio. Sí, estamos hablando de un varón en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, pero es que hay una última hora también de una mujer en Playa San Juan, de 66 años, o sea que llevamos 2 ahogados y el desaparecido de Las Palmas de Gran Canaria. Canarias, hay que decirlo también, que es una de las comunidades que más personas fallecen por ahogamiento, unas veces por imprudencia, suelen ser muchas veces los turistas extranjeros que vienen y no calibran bien, y otras pues por la gente se pone a pescar con mar. Hoy estábamos viendo la entrevista que estaban haciéndole a Juan Ortega Machín, precisamente con el desaparecido de Gran Canaria, y está ondeando la bandera roja. O sea, bueno, así con todo hay gente que se mete siempre o a pescar o a bañarse, y muchas veces todas estas imprudencias se pagan luego con la vida. Fui testigo de ello, en el sur de la isla de Gran Canaria, donde fuimos a hacer un reportaje. Había allí algún miembro de la Cruz Roja, un socorrista, concretamente una bandera roja, pues, evidentemente ondeando, instalada, ¿no? Ondeando, y decenas de personas que se metían en el mar, incluso con el socorrista avisándoles con el silbato, y nada, seguían dentro de agua. Además, muchas veces de los que fallecen ahogados y caen al mar son los pescadores, y curiosamente muchos no saben nadar. Eso por un lado, pero por otro lado, tanto que nos gusta ser tan normativos e imponer tanta norma aquí en España, ¿por qué nos obliga a los pescadores a que estén en un acantilado, en un borde rocoso, a pescar con un chaleco salvavidas, que no cuesta tanto, te salva la vida, ya lo dice el nombre? Y nos evitamos un disgusto. Bueno, Antonio, vamos a continuar. Detenido un hombre de 34 años al que han intervenido nada más y nada menos que 13 kilos de marihuana. Sí, bueno, una droga que parece que es inocua, pero bueno, que al final acaba haciendo efectos nocivos para la salud. Y es una persona sí que ya siendo investigada, y al final pues la policía cogió y decidió intervenir, y la sorpresa fuera por los 13 kilos que tenía en su domicilio. Mucha droga últimamente, ¿eh? Mucha droga, y hablaremos de mucha droga durante mucho tiempo. Vamos a hablar también, atención, sobre la alerta sobre ataques para hackear las cuentas de WhatsApp, en este caso en varias islas de la provincia tinerfeña. Atención, porque hay que tener especialmente cuidado, sobre todo cuando sospechamos que no solamente estamos accediendo nosotros al WhatsApp y la persona a la que enviamos el mensaje, sino que alguien más puede estar por ahí en medio. La cuestión ahora es cómo saberlo, claro. Hombre, normalmente cuando sucede esto y reconfiguras otra vez el móvil, te suelen mandar un número o una clave, que es la que tú tienes que volver a introducir. Si no ha pasado nada, no tiene nadie por qué pedirte esa clave. Esto me recuerda mucho también, enlazándolo con los famosos phishing, con las páginas falsas de los bancos. O sea, cuando te ponen una página, nunca te pueden pedir, que es lo que la gente muchas veces explica, dígame el número clave de su tarjeta porque se han hackeado. Nunca hay que decir
el PIN de la tarjeta, porque una vez has dado el PIN de la tarjeta o la clave de acceso a la banca electrónica, estás completamente muerto, porque el delincuente está más que pendiente de eso para hacerte una transferencia y vaciarte las cuentas. Y esto es lo que pasa, hay que tener cuidado, pero bueno, si tú no has ido a ninguna página, es que además en un móvil es muy difícil que te hackee la página de WhatsApp, es muy difícil, salvo que te pidan esa clave que no te la suele pedir ninguna empresa. Si tú la das, entonces estás muerto. Lo que resulta desde luego llamativo es que haya todavía mucha gente que siga picando en esas trampas cuando además hay mucha concienciación a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros aquí hoy estamos hablando de ello, ¿no? Muchos mensajes falsos, incluso de correos. Y los bancos también, Iván. Los bancos te ponen, tú entras en la aplicación que todos los tenemos en el móvil, lo primero que te sale siempre, cada X día o semana, ojo, nueva alerta de estafa. Léetelo un poquitito y verás que nadie te va a llamar de ningún banco español, te va a llamar para preguntarte, oiga, deme ni los 4 números de una tarjeta PIN, ni tampoco la clave de acceso a la banca electrónica, jamás. Eso no te lo pide ningún banco. Cambiamos de asunto. En nuestro suceso histórico del día de hoy, el titular se los dejo, el asesino en serie que llegó del frío Báltico hasta la isla de Tenerife. Una historia desde luego escabrosa, Antonio. Sí, es uno de los crímenes impactantes. Primero por el salvajismo con el que empleó con la que había sido su novia, que era Kristin Saikova, que era de Letonia. Con 26 años pierde la vida cuando ella decide denunciarle por malos tratos y él regresa a su país. Ella inicia una relación con otro varón de nacionalidad cubana, pero esto no lo soporta. Pero no solamente el salvajismo que emplea con ella, que le llegó a propinar 84 puñaladas. En el informe que vi, se habían agotado estas piecitas que ponen siempre la Guardia Civil y la Policía Nacional con unos numeritos, se acabaron para numerar las puñaladas que tenía. Tuvieron que coger de un calendario, coger y recortar y ponía, porque pregunté, ¿y esto por qué es? Dice, esto es por esto, porque no había ya más tacos para poner el número de puñaladas. Pero es que además fue tan ruin que un año antes mató y descuartizó a la hermana de Cristina y la tiró a un río. Desgraciadamente el cadáver de la chavala estaba dentro de una maleta y se encontró 4 días después de la desaparición de Cristina. ¿Cuáles se crees que pudieron ser las causas, Antonio, las causas, de tanto ensañamiento también? Primero el que no soportó que lo hubiera dejado y además que hubiera iniciado una nueva relación. Pero ¿por qué mata a la hermana? Mata a la hermana con el fin de intentar que Cristina abandonara el sur de Tenerife, en Guargacho, donde vivía concretamente, y regresara a Letonia para buscar a la hermana. Su idea era matarla allá también. Y además era un tipo que sabía lo que hacía, porque había sido buzo profesional de la Armada soviética. Y cuando vino a Tenerife, vino preparado para ocultar todo tipo de rastros. O sea, se quedaba en viviendas donde no se pedían contratos, en viviendas que pasaba una noche, se movía de una noche a otra, se cambiaba de domicilio y utilizaba a veces en ocasiones pues bufandas, bragas, cuellos altos para que no se le lograra identificar las cámaras de seguridad. ¿Y cómo lo detiene la Guardia Civil? La Guardia Civil hizo un análisis de su movimiento con el esto electrónico, con los correos electrónicos, y utilizaba los ciber. Y la Guardia Civil detectó que se bajaba o se movía en todos los ciber que había a lo largo de todas las paradas del tranvía. La Guardia Civil tuvo que emplear durante casi una semana 60 guardias civiles que estuvieron pues día, tarde y los que estaban hasta por la noche abiertos, metidos en los ciber, intentando ver si se bajaba. Y efectivamente, se baja de un tranvía y se le detiene. Tremendo, fue un caso que siguieron todos los medios de comunicación del archipiélago, evidentemente, incluso medios internacionales también, porque evidentemente la investigación se prolongó durante varios días. Antonio Herrero, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Un placer. Muchas gracias. Pues nos vamos, hacemos un brevísimo descanso y volvemos con más Conecta Canarias. Hasta ahora. Urnas, votaciones y discursos electorales dentro de clase. ¿Quieres saber qué colegio de Tenerife ha realizado este interesante proyecto democrático? Te lo contamos en unos minutos en Conecta Canarias. Hace 11 años, Eduardo Martínez sufrió un accidente que le dejó en silla de ruedas. Hoy dirige la asociación La Vida en Positivo, ofreciendo ayuda psicológica a quienes también han sufrido lesiones de médula. Te lo contamos en unos minutos en Conecta Canarias. Donar sangre es
donar vida. Hay que recordar que las transfusiones de sangre no solo forman una parte vital del tratamiento de muchas enfermedades, sino que también salvan vidas ante situaciones como accidentes de tráfico o conflictos bélicos. Por ejemplo, es sin duda dar oportunidades a quienes las necesitan. Es necesario donar sangre porque no se fabrica y necesitamos mantener un stock constante en nuestro banco de sangre para poder dar respuesta a las demandas hospitalarias. Canarias necesita 300 bolsas al día para mantener ese stock óptimo y poder dar respuesta. Por cada donante vamos a obtener una bolsa de sangre de 450 centímetros cúbicos. Con eso sacamos 3 hemoderivados, plaquetas, plasma y hematíes. Por lo tanto, por 10 minutos de una persona que dona pueden salvarse o curarse hasta 3. Le pedimos a los donantes que dispongan de alrededor de 20 minutos, una primera encuesta médica, una entrevista con el médico, la donación, que son entre 5 y 10 minutos, y luego un tiempo de recuperación y refrigerio. En principio, pues deben ser mayores de 18 años y se puede donar hasta los 65, hasta los 60 si es por primera vez, gozar de buena salud, pesar más de 51 kilos y si eres mujer no estar embarazada. El tema de los tatuajes, de los viajes, de la medicación, de las enfermedades, pues puede ser apto o no para la donación y o donar en ese momento o aplazarlo para cuando se pueda hacer. Las mujeres podemos donar 3 veces al año y los hombres pueden donar una vez más, 4 veces al año, con un mínimo de 2 meses entre donación y donación. En estos momentos pues pedimos de todos los grupos porque bueno, todos necesitan y por lo tanto todo el que acuda a donar se le va a agradecer. Siempre pedimos que vengan en las mejores condiciones, que hayan dormido, que hayan descansado, que no vengan en ayunas. Hay que venir, si es por la mañana, pues que por lo menos hayas desayunado, y si es por la tarde, que hayas almorzado, pero que no estés haciendo la digestión, o sea, 1 horita y media después de haber comido. Nosotros tenemos, además de los bancos de sangre en los hospitales, tenemos el punto fijo aquí en Santa Cruz de Tenerife, un punto en el Centro de Salud de San Isidro, y luego tenemos lo que llamamos las colectas itinerantes, y esas las pueden buscar en efectodonación.com en internet, o si no, llamando al 012 que también le informan en la extensión 8. Bueno, ya han escuchado ese llamamiento que hacen desde el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia para donar, porque los hospitales canarios necesitan sangre. De hecho, nosotros vamos a conocer cuál es el estado del stock de sangre de los hospitales y para ello nos acompaña, vamos a darle ya la bienvenida, Eduardo Aguarta, que es médico en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir y por hacernos promoción de la donación, algo que es muy necesario en la comunidad autónoma canaria, no solo hoy, sino en general. O sea que muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Eduardo. Bueno, cuéntanos cuál es el estado del stock de sangre de los hospitales de Canarias. En este momento hemos tenido un estocaje bastante bueno. Cuando digo estocaje son glóbulos rojos, para que se entienda. Lo que pasa que ahora mismo, después del verano, cuando se acercan estas fechas, la Navidad, hasta después de carnavales, suele ser, casi todos los años se suele cumplir que baja mucho el stock. A veces hemos tenido que recurrir a llamamientos específicos y en este momento pues hago un llamamiento generalizado a todo el mundo que quiera venir a donar porque no hay un grupo concreto que sea más importante que otro. Tenemos básicamente bastante bajos todos los grupos en este momento, o sea que van a ser bienvenidos cualquier persona que quiera venir a hacer su aportación, ¿no? Eduardo, mientras nosotros hablamos, quiero ver si mi compañero Pablo puede mostrar un poco bueno, pues la zona en la que nos encontramos, porque estamos en un punto itinerante ahora mismo en la matanza de Acentejo para que la gente de este municipio y de los alrededores se pueda acercar. Esto que les está enseñando Pablo, pues es el espacio de las entrevistas, ¿no? Cuéntanos tú cómo es el proceso cuando llegan los donantes. Bueno, es un proceso muy sencillo, por promedio se tarda unos 30 minutos desde que se persona al punto de extracción, rellenan un formulario que es muy sencillo, el que está acostumbrado lo rellena muy rápido y luego hay una parte que como tú bien has nombrado, una mesa donde, bueno, un lugar donde hacemos la entrevista médica y donde estamos haciendo pues la primera valoración del estado general del donante que se acerca en cuanto a su estado de salud.
hacemos 2 pruebas muy básicas de su estado de salud, que son la tensión arterial y la hemoglobina, y si todo está dentro de los parámetros adecuados, pues ya con unas etiquetas que tenemos preparadas se lo pasaríamos a la compañera enfermera, que procedería al etiquetaje de los tubos y luego pues haría su donación. Eduardo, muy brevemente, simplemente para recordarle a la población, a todos los espectadores que nos estén viendo, ¿cuáles son los requisitos más básicos que debemos tener en cuenta si queremos donar? Los más básicos, el mensaje más simple, de 18 a 65 años, que goce buen estado de salud, las mujeres no estar embarazadas, básicamente eso, porque hay muchos tratamientos que son compatibles con la donación, otros no, pero la mayoría sí. Entonces, quizás esa sería la forma simple de transmitirlo, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Eduardo. Nosotros seguimos porque una vez que hemos pasado esa entrevista médica que nos comentaba aquí Eduardo, el siguiente paso sería pues acercarnos aquí a la enfermera. Una vez hemos pasado la entrevista, le dejamos los códigos para los tubos de sangre. Aquí lo va a mostrar Pablo y el siguiente paso ya nos acerca a las camillas de donación. Y bueno, chicos, yo les reconozco que a mí me ha entrado el gusanillo y me ha apetecido participar y aportar mi gotita de sangre. Por eso ya me acabo de someter a esa entrevista médica. Le he dejado mis códigos a la enfermera, a Nidia. Y el siguiente paso pues pasa por la camilla. Yo me quedo en manos de Nidia y vamos aquí a donar sangre en Conecta Canarias. Se quedan buenas manos, Mari y Martín. Seguiremos muy pendientes de si le ha dolido, si no ha dolido. No duele nada, es solo un momentito, como han podido escuchar, con todos esos requisitos. Muy importante donar, 300 bolsas de sangre son necesarias en Canarias al día, así que estén muy atentos porque luego volveremos con Mari a ver cómo ha donado, cómo se ha sentido. Y nosotros vamos a seguir con otros asuntos porque hemos escuchado en los últimos días en esas manifestaciones, pues, acusaciones muy graves, terrorismo, dictadura, fascismo, esos conceptos, pues que en una democracia no sé yo si se deberían decir. Pues para las generaciones venideras hay un proyecto en el Colegio de Crolli, en Tenerife, muy interesante, Iván. De hecho, cerca de 200 alumnos y alumnas participan en ese programa que se llama Democratízate y en el que conocen precisamente el funcionamiento del sistema electoral o del propio proceso democrático. El ejemplo está ahí, en el Colegio de Crolli, en La Laguna, en Tenerife. Luz Martín, Conecta Canarias. Democratízate es el nombre de ese proyecto con el que los profesores del Colegio de Crolli han acercado a las aulas, a los alumnos, la política y la actualidad de España. ¿Cómo? Pues con unas elecciones, nada más y nada menos. Los niños de tercero de la ESO han creado 4 partidos políticos y fíjense porque lo han hecho muy bien, como pueden ver. Aquí tienen los 4 carteles de esos 4 partidos. Aquí tienen Vita, Bona, Futur, Elévate y FPP, futuro, presente y pasado. Tengo que decir que yo personalmente estoy muy impresionada con lo bien que han ellos llevado a cabo esta iniciativa y lo muchísimo que han aprendido, porque sí, han aprendido y mucho. ¿Quieren saber más de este proyecto? Vean. Democratízate ha llevado la democracia a las aulas del Colegio de Crolli, donde los alumnos de tercero de la ESO han preparado su propia campaña electoral. Porque todo el mundo con 18 años tiene que votar, pero nadie nunca les enseña a cómo hacerlo. Dentro de esto aprenden un montón de habilidades, a debatir, a empatizar, aprenden a ser ciudadanos responsables y sobre todo aprenden que la política es una herramienta para mejorar el trozo de mundo que les tocó vivir, ¿no? Y que vean ese avance ya es un gran logro. En total, el proyecto contó con 4 candidaturas, con sus folletos, carteles, mítines y discursos. Han aprendido la importancia y la responsabilidad de ser parte de una sociedad demócrata. El profe hizo como unas encuestas y luego teníamos cada uno que tirar más por un tipo de ideología o por otro, y eso sí son las 2 clases. Entonces en nuestra clase se dividió un poco a la mitad, y la mitad que pensaba más o menos como nosotras, que tenemos los mismos ideales todos, pues al final creamos el mismo partido. Ha cambiado toda mi perspectiva porque después de todo tú
vienes al colegio, estudias, vuelves a casa, haces los deberes y a lo tuyo. Y que nos hayan hecho interesarnos de esta forma en la política al final ha sido muy útil. Me parecía que la política era totalmente lejana y de que aquí estaban los mayores y aquí estábamos nosotros y que parecía que no nos podíamos enterar tanto. Y entre sus propuestas... La migración, queremos que esa gente que no tiene oportunidades en aquel lugar venga aquí y les proporcionemos fácilmente todos esos papeles. Queremos la mejora de sus vidas. Lo que nos parecía más importante en ese momento, en esta situación, sería la educación y la emergencia climática y sostenibilidad, porque pues solo tenemos un planeta y hay que ayudarle, y porque después de todo a las personas a las que estamos educando, a los alumnos, pues son la siguiente generación y las que van a seguir con nuestro legado en el mundo. El tema del cambio climático, también de que nuestro profesor Nino pues nos dio un dato bastante interesante de que cada euro que llega a Canarias, 90 céntimos se van de Canarias. Y eso parece indignante, porque eso hay que cambiarlo. Y en fin, nuestro partido se trata de elevar tu futuro y elevar tu calidad de vida. En turismo, en vez de seguir haciendo hoteles, poder restaurar como construcciones que ya están abandonadas. Gracias a Democratízate, estos jóvenes se interesan y entienden mejor que nunca la política. El proyecto me ayuda a entender mejor la política y cuando una vez sea mayor poder votar sin ningún tipo de complicación. Gracias a nuestro profe, pues ya sé cómo va la política y me va a ayudar mucho en el futuro, porque voy a aportar a la sociedad. Yo siempre pensaba que es como algo que se ve por la tele, que en verdad no le gusta a nadie, que siempre se dice como va mal, no sirve para nada, siempre está mal, y ahora pues nos hemos dado cuenta de que es mucho más, es un movimiento social de que al final todos intentamos buscar lo mejor y para ello siempre tiene que haber un orden, unos representantes y al final la política es necesaria, vaya mejor o peor, pero siempre hay un camino a mejorar, siempre hay una oportunidad de salir para adelante. Y en esta urna precisamente que tengo yo aquí a mi espalda fue donde depositaron los alumnos de este colegio sus votos y aunque ahora está vacía, estuvo llena en esa votación. Vamos a conocer ahora al partido ganador. Hemos visto en ese pequeño vídeo pues qué partidos se presentaban y aquí tengo nada más y nada menos pues a la presidenta y a la vicepresidenta del cole, podríamos decir, Laura y Nayara. Cuéntenme un poco más en profundidad en qué consistía el programa electoral de su partido. Bien, nosotros nos centrábamos en derrumbar todas esas barreras de los políticos de beneficiarse a costa del mal de otros. Nosotros queríamos beneficio, quitando absolutamente todo aquello que hacía mal, porque muchos de ellos simplemente ven los beneficios a corta distancia. Nosotros nos centramos a la larga en beneficios que nos daría, por ejemplo, todo esto de la sostenibilidad, energías renovables y demás. También, por ejemplo, psicólogos en los colegios, ayudar a los... sí, exactamente. Todo eso, nos centramos básicamente en eso. Medidas muy sociales, podríamos decir. FPP es el nombre de este partido político y aunque nos puede sonar un poco a mascarilla, nos trae un flashback del COVID, no significa eso en absoluto. Laura, cuéntanos, enséñanos ese cartel. ¿Qué significa FPP en este caso? Vale. FPP son las siglas de las palabras futuro, presente y pasado por nuestro lema que es cambiaremos el futuro mejorando el presente, aprendiendo del pasado. Me encanta, sinceramente, el nombre. Me encantó, tengo que decir que me encantó el nombre de todos también. La verdad que han trabajado muchísimo en este proyecto y además ha dado frutos porque ha hecho, lo decíamos antes también, que se interesen muchísimo más por la política. Efectivamente. Al fin y al cabo, nosotros siempre estamos muy alejados de esta realidad porque lo vemos como algo súper lejano. A los 18 ahora mismo nos tenemos que centrar en estudiar, pero es que vamos a llegar a un punto en el que estemos estudiando y tengamos que ir a votar. Entonces ha sido muy beneficiario para todos. Pues chicas, muchísimas gracias. Hemos conocido al partido ganador, pero ahora vamos a conocer también pues un poquito más a quien ha llevado a cabo realmente este proyecto en el cole, que son precisamente pues los profesores. Tenemos aquí a Nino y también a Pablo. Cuéntenme un poquito si creen que quizás este proyecto va a servir de inspiración en otros centros educativos de las islas o de España incluso para llevar a cabo pues una iniciativa como esta.
Yo espero que sí, porque pienso que las buenas ideas tienen que extenderse y tienen que correr como la pólvora, ¿no? Y si el proyecto funciona, se introduce la vida real dentro del aula y se les enseña y ellos aprenden a hacer algo tan útil como ser ciudadanos conscientes, críticos, reflexivos, que puedan cambiar o mejorar la realidad del día de mañana, yo creo que es algo que se puede extrapolar a casi cualquier centro educativo, canario o nacional. Imagino que ustedes también han sido testigos de ese cambio que me decían las alumnas ahora mismo, ese interés ahora por la política, por la actualidad. Sí, sobre todo por el trabajo por proyectos. Al final lo que nosotros intentamos, digamos, eliminar son las clases más tradicionales y que sea el alumno el protagonista de su aprendizaje. Y con este tipo de proyectos creo que lo hemos logrado. Además, cada alumno leyó un discurso ese día para pedir el voto y fue algo muy emocionante, me han dicho. Sí, totalmente. Sí, como hablábamos antes, hubo una alumna en concreto que pidió que aunque sacase 10, también necesitaba salud mental, que no por ser una persona catalogada como buena estudiante tienes que estar bien, ¿no? Que hace falta acompañamiento a los centros educativos, no solo académicos, sino personal. Hubo otra alumna también que empezó diciendo que la política no le interesaba nada y terminó haciendo su discurso derramando lágrimas, ¿no? O sea, como cuántas habilidades se tocan, como cuántas competencias, como cuántas cosas útiles para el día de mañana estamos trabajando ahí y cómo diferente es eso a simplemente hablarles de estos temas y hacerles un examen memorístico, ¿no? Una emoción que imagino que se traslada, también se contagia a los profesores que son testigos pues, de todo ese desarrollo. No tenemos palabras para decirles lo orgullosos que estamos, de verdad. Chicos, muchísimas gracias, de verdad, gracias por abrirnos las puertas del cole y enseñarnos pues cómo se ha llevado a cabo este proyecto y nos quedamos con ese mensaje. Esperemos que sirva pues de motivación en otros centros para que todos los niños y niñas puedan aprender y prepararse para el futuro, para su futuro político en las urnas, por supuesto. Muchísimas gracias, Luz. Desde luego hay esperanza, hay que ver lo bien que hablan estos jóvenes, tan jóvenes, ¿eh? Da auténtico gusto escucharlos, Elena. La verdad que sí, que me ha encantado ese proyecto del Colegio de Crowley y espero que se reproduzca en otros colegios de Canarias y del resto del territorio nacional. Nosotros nos vamos unos minutitos, pero tenemos una entrevista muy especial, muy emocionante aquí en Conecta Canarias a la vuelta con Eduardo Martínez. Sufrió una lesión medular, pero eso no le ha impedido hacer su vida de forma normal. Hasta ahora. Donar sangre, lo decíamos antes de marcharnos a la publicidad, es donar vida. Y nuestra compañera Mari Martín estaba a punto de donar precisamente sangre para ayudar a los que en un momento determinado la necesitan, que puede ser cualquiera de nosotros. Mari Martín, cuéntanos ahí en Tenerife cómo ha resultado esta experiencia. Seguimos aquí en La Matanza, desde este punto itinerante de donación de sangre. Y bueno, yo puedo decir que ya soy donante de sangre. Nidia, la enfermera, me acaba de quitar la bolsa de sangre y vamos a corroborar, todo ha ido bien, ¿verdad?, durante el proceso. Sí, todo ha ido fantástico. Bueno, he de decir además que ha sido mi primera vez donando sangre. Y tengo que decir que ha ido bastante bien. A mí no me suelen dar las agujas, pero la verdad es que noté el pinchacito, pero luego como si nada, chicos. Así que, bueno, ya lo ven, es un simple gesto que no nos ha llevado más de 30 minutos desde que rellenamos el formulario y luego pasamos la entrevista médica. Y luego el proceso de extracción también ha sido bastante rápido. Así que ya lo saben, si tienen un momentito y si cumplen con esos requisitos, no duden en donar sangre porque puede salvar vidas. Efectivamente, y está en manos de todos, o por lo menos los que cumplan los requisitos, las condiciones para poder donar sangre. Ha sido un programa hoy en el que hemos abordado la actualidad muy de primera mano, porque hoy 13 de noviembre es sin duda un día histórico. La presentación a la que acudíamos en directo en el programa de esa ley de amnistía para que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, pueda ser el presidente del gobierno en los próximos 4 años. Lo escuchaban en la voz del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que decía que esa ley de amnistía iba a ser impecable desde el punto de vista constitucional y venía a dar un paso de gigante para la convivencia en Cataluña. Lo vamos a poder comprobar, reiteramos, en los próximos 4 años. Pero nuestra compañera Elena San Pedro de inmediato nos va a contar una historia que les va a llegar desde luego al corazón.
Pues sí, es una historia emocionante. La historia de hoy, esa entrevista social que tenemos aquí en Conecta Canarias, porque ustedes saben que la vida pues tiene esos momentos incomprensibles, esas circunstancias que nos pasan y no sabemos por qué nos pasan. De ahí que la salud mental, que todavía hoy en día es un tabú, sea más importante y necesaria que nunca abordarla, y hoy estamos con uno de los mayores referentes en Canarias de esa superación de las adversidades. Está con nosotros Eduardo Martínez. Él sufrió una lesión medular hace ya 11 años. 11 años. Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Sufriste esa lesión. Tú hacías muchísimo deporte, practicabas el Ironman de Lanzarote, descendías las montañas con la bici, pero sigues con esas ganas del riesgo, ¿no? Bueno, el deporte es parte de mi vida, parte importante de mi vida. Como bien comentabas, hice el Ironman de Lanzarote en el año que tuve precisamente el accidente, en el 2012. Y bueno, me encanta el deporte, el triatlón. Me gustaba tanto hacer triatlón como las 3 disciplinas que lo componen, la natación, que bueno, he nadado 5 veces de Lanzarote a Fuerteventura, para el que no me conozca. Madre mía. 2 veces después del accidente, también de Lobos a Corralejo, también descendí el Sella nadando, este año lo hice con piragua, y entonces para mí es una parte importante de mi vida. El riesgo, cualquier cosa que hacemos en nuestra vida tiene su riesgo. Evidentemente hacer deporte, y sobre todo deporte de larga distancia y en el entorno natural, tiene un enorme riesgo, y por desgracia pues ese 3 de noviembre del 2012 tuve una caída con un desenlace como el que ven en estos momentos. Me quedé con una lesión medular en silla de ruedas, pero bueno, eso no me detuvo para seguir sumando retos y superándome día a día. En esa superación, ¿qué nos puedes contar? Porque no has vuelto a caminar, pero has nadado, o sea, has seguido nadando y te has aferrado a eso. Sí, al principio es muy duro cuando te encuentras en una cama, te operan, vas a críticos, evolucionas, te suben a la planta de lesionados medulares aquí en el Hospital Insular. Tienes un proceso de duelo, tu vida ha cambiado en un instante, ¿no? En un accidente. Ese duelo tienes que superarlo, tienes momentos duros, sobre todo cuando te reúne el equipo médico y te comenta que no vas a volver a caminar, y bueno, todo eso, el mundo se te viene encima. Sí, es verdad que siempre lo cuento, y la segunda pregunta que le hice al médico era si podía volver a nadar, y él me dijo que nada me lo impedía. Entonces desde ese día me marqué ese reto, volver a nadar. Afortunadamente he tenido la suerte de conocer, también los conocía antes, a profesionales que me han ayudado muchísimo en este camino, entre ellos Pedro, los fisios que tengo actualmente, el entrenador Cristian. Para mí sin ellos sería imposible, todos los entrenadores que han estado a mi lado, y sobre todo el equipo médico del Hospital Insular, ¿no? Entonces para mí es fundamental la ayuda, y yo me lo tomé como una segunda oportunidad, y en esa segunda oportunidad tenemos el aspecto mío de seguir haciendo deporte, pero también el otro punto que también me enriquece muchísimo como persona, que es ayudar a otras personas en mi situación. Ahora nos cuentas esa parte, pero ¿cómo fue el proceso cuando te dicen, oye, es que has tenido ese pedazo de accidente, te vas a quedar en silla de ruedas? ¿Cómo fue el proceso a partir de ahí? Porque has mencionado a los profesionales sanitarios maravillosos que tenemos aquí en Canarias. ¿Cómo fue? El momento es como lo relaté el otro día, que me preguntaron en el Congreso de Paraplegia, que se celebró aquí en Maspalomas a nivel nacional. Para mí es como si una bomba nuclear te estallara y arrasara todo, ¿no? En un primer momento tienes un impacto negativo, o sea, se te viene todo abajo. Yo tenía mi trabajo, era director de un almacén de distribución farmacéutico, me acababa de casar 4 meses antes, todo iba sobre ruedas. Y de repente te cambia todo en un instante. Entonces tienes que pasar las etapas del duelo, hay una negación, rabia, ira, pero poco a poco, con muchísimo trabajo, con la ayuda de los profesionales, como la psicóloga en su momento, pues vas aceptando una nueva realidad, que es que tienes una nueva compañera de viaje que se llama silla de ruedas, y sobre todo gracias a mi mujer, que en todo momento estuvo a mi lado, y mi familia y mis amigos. Por supuesto, de las personas alrededor, el entorno es muy importante, y también estar en paz con uno mismo.
¿Cómo se llega a ese momento? Porque al principio estás, como bien dijiste, con esa rabia, con frustración, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo llegas a estar en paz contigo? Sí, a los meses cualquier lesionado medular pasa por esas etapas, eso a todos nos pasa. Sí es verdad que hay que llegar a un punto que sea patológico o no. Entonces también está la ayuda psicológica cuando te dicen el impacto, cuando te dicen que te vas a quedar en silla de ruedas o vuelves a casa o pierdes el trabajo después del accidente, pues son impactos muy fuertes, potentes a nivel psicológico que tienes que superar. Pero bueno, te tienes que ir adaptando a esas circunstancias e irte superando poco a poco, marcarte nuevas metas, marcarte nuevas pautas en la vida y seguir adelante, no queda otra. Y en esas nuevas pautas está tu mujer, tu familia, ¿en quiénes más te apoyaste? Mi mujer, porque la tenía la tengo 24 horas presente, ¿no? Mi mujer, porque realmente nos acabamos de casar, teníamos muchos sueños, muchas ganas de vivir, de aportar una vida en común y claro, se nos vino todo abajo, ¿no? Entonces fueron momentos muy complicados, tristes, pero bueno, también eso afianzó más la relación y ha sido una relación de crecimiento, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, que creo que, bueno, a día de hoy ha valido la pena. No es bueno pasar por un accidente, claro, pero que sí que te das cuenta de qué madera están hechos los que están al lado tuyo, ¿no? Y que te apoyan en los momentos... De roble, robusto, sí, fuerte. Sobre todo en los momentos fáciles y en las fiestas estamos todos, pero en los momentos duros no se queda todo el mundo. Exacto. Pero lo importante es que estén, que han estado contigo. ¿Recuerdas algo dentro de esa etapa que podemos decir que fue mala? Dentro de esa etapa, ¿hubo algún recuerdo bonito que te llame especialmente la atención recordar ahora? Sí, a mí sobre todo el apoyo incondicional de mi mujer, pero también el de decenas de personas que fueron por el hospital. Muchos me conocían, amigos del deporte o de la profesión, pero también gente desconocida que se enteró de mi historia y simplemente quería hablar conmigo, apoyarme. Muchas veces decían, no, que yo estoy peor que tú. Era súper complejo, ¿no? Porque mucha gente venía al hospital a verme y yo no estaba bien, pero ellos, no sé, les daba fuerza, les daba ganas, les daba ilusión para seguir adelante a muchos de ellos, ¿no? Dicen que de todo se aprende, bueno o malo que nos ocurra en la vida, siempre aprendiendo, ¿no? Es mi lema también de vida. ¿Qué has aprendido de todo ello? Bueno, sobre todo a ser más disciplinado en la vida diaria, te tienes que marcar unas metas, unas pautas. Como he dicho, en la lesión medular tenemos un cuadro con diferentes patologías, entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo, es fundamental. En mi caso hago deporte, después también una parte del tiempo lo dedico a la asociación La Vida Sigue en Positivo, del cual soy presidente, para ayudar a otras personas en tener una mejor vida después de la lesión medular, con rehabilitación y deporte, y después compartir lo que uno tiene, ¿no? Y sobre todo también es esa parte de ayudar a los demás que decías antes, que también es una de esas pautas o esos objetivos de vida muy interesantes. Uno de esos es en la unidad del Hospital Insular, también con la asociación. ¿Qué haces exactamente? ¿Proporcionas esa terapia o esa ayuda? Sí, es muy gratificante. Bueno, este miércoles estaré con ellos. El psicólogo decidió traer experiencias de otros hospitales, de otras unidades de lesionados medulares, y pensó en mí, lo propuso en el hospital para que ejerciera como paciente experto hace ya unos años. Entonces, una vez al mes hacemos como una especie de mesa redonda con los pacientes que están en el hospital, en agudos, y al principio era duro, te costaba metabolizar esa experiencia, pero cuando compartes experiencias que muchas veces son similares, aunque no iguales, con los pacientes, ellos se abren más, entre iguales siempre se habla más, y terminan abriéndose a otro paciente. Entonces soy una especie de sacacorchos de sentimientos de muchos de ellos y de apoyo al psicólogo. Sobre todo acompaño en el momento del duelo. Él también ha desarrollado, Héctor Monteteoca, el psicólogo, ha desarrollado también una parte para los crónicos, para los pacientes crónicos como yo, a través de, sobre todo, resiliencia, ¿no? De potenciar la resiliencia de los pacientes con el mindfulness
Y la verdad que también ha sido de crecimiento personal muy interesante esas experiencias que hemos tenido este año, que esperemos que sigan otros pacientes también. ¿Y hay alguna de esas experiencias con toda la gente que habrás conocido, con esos pacientes, con esos otros pacientes? ¿Has tenido alguna experiencia enriquecedora, que hayas conocido a alguien y te haya dado las gracias, que hayas sentido esa ayuda? La gratitud siempre está presente. La gratitud siempre está presente, compartimos buenos momentos. También, por desgracia, hemos compartido alguna defunción de alguno de ellos, que te termina por llegar al corazón también. Pero la mayoría siempre agradecen el apoyo, el tender la mano amiga para seguir adelante. Y como también les ofrecemos una gama de actividades para poder salir del hospital y hacer otras actividades, pues también salir fuera del hospital y poder hacer otras actividades, pues también compartes con ellos momentos de felicidad, de volver a estar con su familia, de volver a sentirse libres, haciendo deporte, haciendo actividades, senderismo, que también tenemos un proyecto con senderismo adaptado. Y eso me llena, me colma. Te iba a preguntar precisamente por esos proyectos. Me parece muy interesante que se puedan juntar también para hacer deporte. Bueno, al final el deporte libera, sana en lo mental, en todos esos pensamientos que podemos llegar a tener. ¿Qué proyectos realizan? Sí, tenemos 2 proyectos a día de hoy, desde la Asociación La Vida Sigue en Positivo. Uno, un día sobre ruedas, que trata de actividades de rehabilitación, hidroterapia, la parte de paciente experto y también de deporte. Practicamos con las personas tanto del hospital como fuera con discapacidad handbike, que es la bicicleta adaptada de brazo, piragüismo, bocha, que para las personas con movilidad muy reducida es como la petanca adaptada para ellos, natación, surf adaptado. Recientemente hemos estado en Fuerteventura con Play and Train. Y después tenemos un proyecto precioso que es de senderismo adaptado, que se llama Conectados por Naturaleza, que se realiza a través de unas sillas adaptadas que son las Yolet. Y bueno, gracias a ese proyecto, bueno, ya han participado casi 200 personas, unas 40, 50 con discapacidad, y nos estamos recorriendo la geografía insular con esas Yolet. Yo he tenido la suerte también hace varias semanas de estar en Tenerife con Montaña para Todos, que organizó unas jornadas de senderismo adaptado, y bueno, he disfrutado también como un niño de esas montañas de Vilaflor. Y bueno, desde aquí proponerles a todos aquellos que quieran participar que bueno, se conecten con nuestra página web, si la puedo anunciar, claro. lavidasigueenpositivo.org, y bueno, todo lo que le podamos ayudar y participar, pues encantado. Qué bonito el nombre de la asociación, La Vida Sigue en Positivo, y precisamente mencionabas antes la resiliencia y la importancia de la resiliencia. Aunque suena un poco duro, ¿volverías a tu vida pasada? ¿Te lo habrán preguntado alguna vez? Pues la verdad que no me lo habían preguntado. ¿No? Curiosamente yo estaba viendo una serie, Cadáveres, de Netflix, en otra cadena, sí. Y iba y volvía al futuro y al pasado, y curiosamente nos hicimos una pregunta, mi mujer y yo, sobre, oye, ¿y si volviera al día del accidente y a lo mejor lo evitara? Son cosas inevitables. Mi vida pasada antes del accidente fue muy bonita, y bueno, ha seguido, afortunadamente. Llegó un momento que dudé de seguir viviendo. Cuando tuve el accidente no sabía si seguía vivo o muerto, básicamente. Y seguir vivo y aferrarme a la vida y poder seguir haciendo retos y aventuras para mí y poder ayudar a otras personas, para mí es fundamental a día de hoy. Y me alegro de haber seguido viviendo estos 11 años y esperemos seguir dando guerra y haciendo retos. La estás dando y con muchas ganas y con mucha vitalidad, que la verdad que yo creo que haces muchísimo más deporte que muchos de los que estamos aquí, así que es un gran mensaje. Un mensaje que quieras mandar a todos aquellos que estén sufriendo lo mismo o que estén en ese proceso. Pues que en los momentos más duros siempre hay alguien que te pueda ayudar, sobre todo que valores mucho la vida, valores mucho tu familia, el compromiso con ellos, y que sigas adelante y sobre todo que veas la vida en positivo. Qué bonito, pues con ese mensaje, con la vida en positivo. Eduardo Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Conecta Canarias y con ese gran mensaje para vivir pues con esa resiliencia que necesitamos en nuestros día a día. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ya saben, la asociación La Vida Sigue en Positivo. Con ese mensaje nosotros nos despedimos. Yo creo que es un buen mensaje para terminar un lunes de Conecta Canarias, Iván. Sin duda, son invitados que vienen a contarnos sus experiencias personales
y que yo siempre digo que nos aportan muchísimo, sobre todo a gente que pueda estar pasando por situaciones similares. Hacen una importantísima labor viniendo a los medios y contándonos su historia. Pues sí, historias emocionantes que vamos a seguir recopilando aquí en Conecta Canarias, todo el equipo de Conecta Canarias contándoles esas historias y también la actualidad que nos ocupa, que nos preocupa también en Canarias. Por cierto, vuelve a haber concentraciones en este momento en la sede de Ferraz, en el partido del PSOE en Madrid. Concentraciones que se vuelven a repetir por 11ª jornada. Ojalá que hoy no haya ningún tipo de conflicto y que se puedan desarrollar con normalidad, Elena. Bueno, y si no, que aprendan de los niños de Democratízate del Colegio de Crowley de La Laguna con la democracia sin violencia. Volvemos mañana. Sí, hasta mañana.